Bueno, la clase de hoy, bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre algoritmos randomizados, estructuras de datos randomizadas, cosas que tal vez en algún momento en algoritmos les dijeron, vos confía, y después lo vas a ver. Bueno, y este es el momento. O sea, esperaron tal vez casi un año entero para entender por qué ciertas cosas funcionan, y las vamos a ver acá. Entre otras cosas también de criterios generales. Y la clase que viene van a ver un poquito más sobre esto y también más sobre lo que se llaman las heurísticas, que también sirven para hacer, en algunos casos, mejoras aleatorias y en otros casos eh, aproximaciones de alguna manera. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Un segundito que me mudo acá. Bien, no, quiero poner el chat. Bien. Entonces, primero, ¿cuál va a ser la idea de esto? ¿Sí? O sea, vamos a aplicar un poquito de aleatoriedad a nuestros algoritmos. O sea, vamos a básicamente usar azar. ¿Sí? Vamos a aplicar algoritmos que usen azar para llegar a en este caso, vamos a ver todas cosas que llegan a cosas completamente correctas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ahora, si bien trabajamos con algoritmos, o sea, implementamos todos algoritmos determinísticos, donde esos algoritmos determinísticos pueden trabajar con cualquier entrada aleatoria, digamos. Incluso algunos trabajan cuanto más aleatoria, mejor. ¿Sí? Entonces, Bogosort, como plantean acá, es un algoritmo aleatorizado. ¿Sí? Es un algoritmo que para ordenar desordena todos los elementos y se fija si está ordenado. ¿Sí? En particular, ese es un algoritmo medio extraño porque podrían nunca terminar, ¿no? Pero acá vamos a ver algoritmos que técnicamente podrían nunca terminar. ¿Sí? Solamente que la probabilidad de que eso suceda es básicamente cero. Pero aquellos que estén cursando prueba ahora o que ya hayan cursado prueba sabrán que la probabilidad de algo sea cero no implica que no pase. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de algoritmos randomizados, que es lo que vamos a buscar. ¿Sí? O sea, lo que vamos a permitir al algoritmo es que pueda tomar decisiones al azar. Lo cual uno pensaría, ¿por qué alguien querría hacer eso, no? O sea, ¿por qué yo querría, por qué si puedo tomar decisiones determinísticas voy a decidir tomar decisiones al azar, no? Bueno, esto va a ser independientemente de los valores de entrada, ¿sí? Y el rol de la aleatoriedad va a ser un factor algo interno, o sea, no, quien usa nuestro algoritmo, estructura de datos o lo que fuera, no va a estar enterado de que nosotros estamos usando azar. Eso es algo completamente interno, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿por qué haríamos esto? Bueno, básicamente porque esto nos va a permitir hacer modelos más potentes, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos algoritmos determinísticos eficientes, ¿sí? Que calculan la respuesta correcta para cada caso particular, ¿sí? La podemos ver a un algoritmo determinístico como un algoritmo randomizado, pero que justo siempre le pega a la respuesta correcta, ¿sí? Con muchísima probabilidad, digamos. Y también podemos decir que lo podemos ver como que la expectativa de la complejidad de ese algoritmo es también, o sea, tenemos una expectativa con respecto a la complejidad computacional, que en el caso de un algoritmo determinístico, o sea, ya la podemos calcular, ya la sabemos calcular, etc. El tema es, bueno, ok, todo muy lindo, vamos a hacer algo aleatorio, y entonces, ¿qué vamos a hacer con la complejidad en ese caso? ¿Sí? Entonces, tenemos acá, primero, el para qué. Ok, queremos hacer un modelo más potente. Ok, un modelo potente, ¿por qué? Ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por un lado, queremos un modelo más potente. Lo que vamos a necesitar es poder determinar, bueno, qué tan correcta va a ser la solución. O sea, porque yo quiero que me dé una solución correcta, ¿sí? Una respuesta correcta, con alta o altísima probabilidad. Y además queremos tener una expectativa de la complejidad computacional. ¿Sí? En particular nos referimos a la temporal. ¿Sí? Esos son los planteos que nos tenemos que hacer. Ok, queremos lograr algo más potente, ponele, pero tenemos algunos problemas. Entonces, la idea es que justamente un algoritmo randomizado nos pueda permitir resolver algún problema que uno determinístico no pueda. No pueda o no pueda hacerlo rápido. Entonces, la idea es, no sé, si tengo que tomar decisiones entre 5 cosas, bueno, ¿cuál de todas? Si pruebo todas las alternativas y qué sé yo, eso, bueno, backtracking, tarda un montón, aleatorio. ¿Sí? Hay un montón de heurísticas al respecto que hacen cosas similares. ¿Sí? Eso ya de vuelta lo van a ver la clase que viene, que lo que acabo de decir es un caso. Se llaman heurísticas Monte Carlo, por ejemplo. Entonces, la idea es que estos algoritmos van a ser sencillos de entender, e incluso ustedes ya vieron cosas al respecto, pero ya nos vamos a ir viendo a poco. Perdón, tengo al gato que está, no sé qué está queriendo hacer. Bueno, no importa.
Entonces, como son aleatorios y no van a ir manejando estado en general. Sí, siempre puede ser que manejen algo de estado, pero rara vez lo hacen. Entonces, sí, esto es muy importante. Para sistemas distribuidos, por ejemplo, aquellos que, por ejemplo, quienes hayan hecho o estén haciendo redes, por ejemplo, hay un protocolo que se basa en el árbol de tendido mínimo, por ejemplo, los algoritmos de árbol de tendido mínimo, en particular el PRIM, ¿sí? El Spanning Tree Protocol, STP, sí, el protocolo STP, lo que hace es medio como ir definiendo un único camino en el cual va a pasar la información, ¿sí? El tema es, bueno, ¿cómo definen un sistema distribuido que quién empieza, quién es el que hace tal cosa o lo que fuera? Pensemos que en un sistema distribuido no tenemos un clock que nos coordina, ¿sí? ¿Cómo hago yo, si todos van a tomarla algorítmicamente, si todos toman la misma decisión, cómo hago para saber, bueno, quién es el que empieza, quién es el que hace tal cosa? En el caso del protocolo STP, bueno, quién es el líder de alguna manera también sirve para lo que se llaman con algoritmos de detección de líder. Quién, también, bueno, sirve para otras cosas, todas muy relacionadas con esto de generar coordinación en un sistema distribuido. Bueno, necesitamos algo de azar. En general, simplemente definir algo que va a terminar siendo el azar. Por ejemplo, no sé, la MAC address, que es algo estático, pero es aleatorio quién tiene qué. ¿Sí? Entonces, unos pequeños conceptos que necesitamos de prueba. Todo lo que estoy por decir, si alguien cursó prueba, ni siquiera alguien que haya llegado a la semana 4 de prueba, esto ya lo sabe, pero no importa, nosotros lo mencionamos especialmente para que sepamos con qué vamos a estar laburando. Primero, la probabilidad de que suceda un evento lo podemos llamar P. La probabilidad de que ese evento no suceda es 1 menos P, ¿sí? Porque los valores P es un valor entre 0 y 1, necesariamente. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con valores de probabilidad van entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad de que un evento no suceda es 1 menos la probabilidad de que sí. Lanzar una moneda, por ejemplo, justa, o sea, digamos una moneda que no esté cargada ni nada, podemos decir que la probabilidad de que salga cara es un medio, y la probabilidad de que salga cruz es 1 menos un medio, ¿sí? Un medio también, ¿sí? Lanzar un dado y que salga de 6 caras, justo, o sea, digamos, la probabilidad de que salga 1 es un sexto, la probabilidad de que salga cualquier número salvo el 1 es 5 sextos. ¿Sí? Todo esto usando que todas las caras son equiprobables, es decir, la probabilidad de todas las caras es equivalente. Y después podemos decir que la esperanza es como el valor esperado, de ahí viene esperanza, de un evento, ¿sí? De un evento, o mejor dicho, siendo un poquito más técnicos, de una variable aleatoria, ¿sí? Entonces podemos decir que para una variable discreta, ¿sí? Es decir, para una variable como la moneda, sale 0, 1, para un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Podemos definir que la esperanza es la sumatoria de, básicamente es un promedio ponderado. ¿Sí? Es el promedio ponderado de los valores que podemos tomar, ponderada por la probabilidad de que suceda. ¿Sí? Ese es lo que llamamos como promedio de valor esperado. En el continuo, lo único que tendríamos que cambiar, o sea, si fueran variables aleatorias continuas, cambiaríamos la sumatoria por una integral. Entonces, y una propiedad que vamos a usar, que es la linealidad de la esperanza, es que, bueno, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Sí? O sea, si yo tengo que estoy tirando una moneda o tiro dos dados, ¿sí? La esperanza de la suma de los dos dados puedo decir que es la esperanza de un dado más la esperanza del otro dado. Entonces, vamos ahora sí a un problema un poco más concreto de lo que queremos. Supongamos que yo quiero plantear el siguiente problema. El problema de encontrar la mediana. ¿Sí? Para un conjunto de valores, ¿sí? S, A sub 1, etcétera, hasta sub n. La mediana es aquel valor que, si yo ordeno todo el arreglo, me queda en el medio. ¿Sí? Si alguien, o sea, no es el valor, o sea, no es el promedio, no es tampoco de todos los elementos cuál estaría en el medio si no hay repetidos. O sea, esto es considerando repetidos. Si yo ordeno cuál me queda en el medio. Esa es la mediana. Entonces, de vuelta, es si yo lo tuviera ordenado. Entonces, la mediana está en la posición K del arreglo, tal que si n es una cantidad impar, va a ser n más 1 dividido 2, o sea, justo el que está en el medio, ¿sí? Y cuando es par, decimos que es n dividido 2. Hay otros criterios también, se puede definir que son es el promedio de los dos elementos que están justo en el medio.
para el caso par. Pero bueno, lo tomamos como n dividido 2 es más fácil. ¿Sí? Entonces, este problema se puede resolver fácilmente si yo ordeno. O sea, estamos de acuerdo que si yo ordeno el arreglo, esto se resuelve fácil, ¿no? ¿Sí? O sea, evidentemente, yo puedo reducir básicamente este problema a ordenar el arreglo, etc. ¿Sí? Ese es el criterio que estoy diciendo. Pero lo podemos hacer mejor. ¿Sí? Entonces, esta solución obviamente nos permite para cualquier K. ¿Sí? O sea, independientemente si quiero la mediana o quiero la posición, o la késima posición. Si yo, o sea, el késimo si estuviera ordenado. Si decís, bueno, el si estuviera ordenado, lo ordeno y te lo doy, ¿no? Pero bueno, el problema que tiene eso es que tengo que ordenar. Y eso usando merge sort, quicksort, heapsort o dnlogn. ¿Sí? Entonces, todo muy lindo, pero vamos a querer mejorarlo. Entonces, vamos a hablar del problema de selección, que es en realidad el problema de la mediana un poco más generalizado, que vale aclarar, por favor no piensen que hay algo malo con la selección, está todo en orden, ¿sí? Tanto la que va a las Olimpiadas como a la Copa América. Entonces, supongamos que yo ahora planteo el mismo problema, ¿sí? Tengo un conjunto de valores, no necesariamente ordenado, muy importante, pues si estuviera ordenado el problema es trivial, ¿sí? Se resuelven O de 1, ¿sí? Entonces queremos seleccionar qué valor que estaría en la posición K si el conjunto de números estuviera ordenado, pero yo no quiero ordenar, ¿sí? Entonces, el problema se puede resolver fácilmente ordenando, etcétera, ¿sí? Ahora, para los casos de K igual a 1, o sea, el que está en la primera posición, y K igual a N, o sea, el que está en la última posición, se resolverían de forma lineal, buscando el mínimo o buscando el máximo, ¿sí? Eso debería ser medianamente razonable, ¿sí? Es como, che, yo quiero, ¿cuál es el último elemento que estaría si el arreglo estuviera ordenado? Sería el máximo. Bien, te lo busco, yo te lo sé buscar en ODN. Además, ¿cómo hago para encontrar el que es el 5 antes que el máximo, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, si quiero el 5 antes que el máximo, puedo buscar los 5 máximos y quedarme con el más chico. Eso lo puedo hacer con un algoritmo top K de algoritmos y ya está. Y eso sería en ODN más K log N. Bueno, yo quiero algo mejor. Yo quiero algo que independientemente de que tan grande sea K, yo lo quiero hacer en ODN. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es implementar un algoritmo de división y conquista que tenga tiempo esperado, ODN. ¿Sí? De vuelta, esto va a ser tiempo esperado. Después vamos a ver cómo es que se consigue, cómo se define esto. ¿Sí? Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿qué podríamos, qué se nos podría llegar a... Ya les estamos avisando, ya así que esto es por división y conquista. ¿Cómo podría yo hacer para por división y conquista buscar el tema es buscar el késimo, no quiero buscar algún elemento? ¿Sí? Yo les digo, buscame el 5 dentro de este arreglo, es como, bueno, si esto te lo hago una búsqueda lineal, te lo escribo por división y conquista o iterativamente, medio todo lo mismo, ¿no? El tema no es, yo quiero buscar, bueno, ¿cuál es el séptimo elemento si el arreglo estuviera ordenado? O sea, no, el problema de selección de decir la posición 5, 7, perdón, si estuviera ordenado. Eso ya no es tan sencillo. ¿Qué podremos hacer? Les voy a tirar una punta. Piensen en quicksort. Piensen, tengan un quick. Vieron que muchas veces decimos pongan un merge sort, mentalicen un merge sort, etc. Bueno, ahora piensen en un quicksort. Mentalicen un quicksort. Piensen los pasos que hace quicksort. ¿Sí? O sea, mantengan esto. Y ahora lo. Entonces, obviamente vamos a hacer un algoritmo randomizado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es elegir un pivote. ¿Sí? Vamos a elegir un pivote que nos permita partir el conjunto en dos conjuntos, S menos y S más. ¿Sí? O sea, voy a tener los menores y los mayores. Por eso les dije, piensen en Quicksort, ténganlo en la cabeza. ¿Sí? Entonces, voy a agarrar un pivote. ¿Cómo elijo ese pivote? Después vemos. Ahora vemos. ¿Sí? Pero a priori, elegimos el pivote que nos permite, tenemos un conjunto con todos los menores y un conjunto con todos los mayores. ¿Sí? Supongo que yo ya tengo esto. ¿Sí? Yo tengo mi pivote, tengo mi conjunto de menores, mi conjunto de mayores, que no están ordenados, ¿no? Porque yo no estoy ordenando acá. ¿Puedo tener alguna conclusión al respecto de de dónde estaría el késimo, cuál sería el késimo elemento? Con esto que acabo de hacer, solamente con esta línea que acabo de escribir.
De vuelta, el késimo elemento si el arreglo estuviera ordenado. Bien, si tenemos el largo de cada conjunto, podemos empezar a inferir cosas. Por ejemplo, supongamos que el tamaño de S menos fuera K menos 1. ¿Qué podemos concluir? ¿Quién? Que ahí no puede estar. Bien, pero ¿quién en particular? Ahí, como dice Gabriel, entonces el pivote es el késimo elemento. Exactamente. ¿Sí? Ahí tenemos un caso. Si la longitud del S menos es exactamente igual a K menos 1, el pivote tiene que ser sí o sí la mediana. O sea, perdón, la mediana supongamos que K fuera N-2, ¿sí? El késimo elemento, bien. Ahora, supongamos que S menos fuera más grande, no sé, pongámosle 2 veces K, por poner alguna cosa, ¿sí? ¿Dónde tiene que estar el késimo elemento? ¿En S menos? O sea, hacer el pivote o en S más. Entonces, si yo tengo... ¿Sí? En S menos, ¿sí? O sea, necesariamente, si... Nada, no me queda otra. Y en ese, supongamos que ahora tuviera, no sé, 5 elementos, supongamos K es mucho más grande. ¿Sí? No sé, tengo K dividido 2 elementos en S menos. ¿En dónde tiene que estar sí o sí? Sí o sí, el elemento. ¿Sí? En S más. Bien, entonces técnicamente ya podemos construir nuestro algoritmo. Ya con solamente eso. ¿Sí? Entonces, en función de la cantidad de elementos S menos y S más, se puede saber dónde buscar la selección, ¿sí? De C a de K. ¿Sí? De vuelta, por si yo tengo acá tengo muchísimos elementos más que K, si yo tengo más que K elementos, tiene que estar sí o sí acá. Si tengo exactamente K menos 1, tiene que ser este, porque esto si estuviera ordenado se encastra con este y después esto todo ordenado, ok, buenísimo. Que ahí es donde está lo parecido a Quicksort. Bien. Y si yo tengo muy poquitos elementos y después tengo este, pero bueno, la gran mayoría está acá, bueno, eso significa que va a estar de este lado. Vamos a tener que tener algunas pequeñas modificaciones según el caso del valor de K, pero ahora lo vemos. ¿Sí? Entonces, yo puedo definir mi algoritmo como, dado un conjunto y el késimo elemento que quiero obtener, elijo mi pivote, después vemos de vuelta cómo va a ser esta elección, y por cada elemento lo separo a S menos o en S más, según si son menores o mayores que el pivote. Podemos definir que para el igual lo mandamos para algún lado, para el otro, da lo mismo para qué lado lo mandamos. Ustedes deciden a cuál lo mandamos en el caso de igualdad. Obviamente tenemos que saltearnos al pivote que acabamos de elegir para no contarlo 2 veces. Ahora, si la cantidad de elementos en S menos es exactamente igual a K menos 1, el pivote es lo que estoy buscando. Si es mayor o igual que K, necesariamente está está en S menos, entonces simplemente devuelvo, bueno, consideran menos elementos y ya está. Si no, o sea, si está en S más, de vuelta, ahora llamo para S más, pero tengo que modificar el késimo elemento, porque supónganse que acá tengo 3 elementos, y acá tengo un elemento, o sea, obviamente es el pivote, y yo estaba buscando de la posición 5, para decir algo, ¿sí? Obviamente acá tengo 3 más 1, 4, tiene que estar acá, ¿sí? Ahora, yo no estoy buscando el que estaría quinto en este subarreglo, yo estoy buscando el que estaría primero en este subarreglo, necesariamente. Entonces tengo que restarle, básicamente tengo que restarle al valor de K la cantidad de elementos acá. Es decir, la cantidad que tenemos acá más esto acá. ¿Sí? Entonces hacemos eso, básicamente. ¿Sí? K menos 1 menos la cantidad de elementos en ese menos 1. El menos 1 es por el pivote, este es por el rango de elementos. ¿Sí? Y este algoritmo es correcto independientemente del valor del pivote. O sea, estamos de acuerdo que no importa cuál es el pivote que yo elija, este algoritmo siempre me va a dar la solución correcta, ¿no? ¿Sí? Ok. De vuelta, no importa qué pivote yo me agarre, esto siempre va a funcionar. Ahora, sí es cierto que puede tardar mucho. Entonces vamos a hablar de la complejidad, ¿sí? O sea, costo de buscar el pivote, supongamos que nos cuesta O de 1, ¿sí? Costo lineal de separar los sets, o sea, esta parte podemos considerar una cantidad lineal, ¿sí? Entonces esto es un O de n, ¿está bien? Más el costo de la llamada recursiva, ¿sí? Entonces, el tiempo de la llamada recursiva depende del tamaño del set a seleccionar, o sea, yo tengo que escribir mi ecuación de recurrencia. Entonces, ¿cuál sería mi ideal de tamaño de set, al nuevo set al que yo voy a llamar?
Nótese que yo llamo una sola vez, recursivamente. ¿Cuál sería mi tamaño ideal de nuevo set? Obviamente el ideal es obviamente que sea chiquitísimo, ¿no? Bien, ahí dicen la mitad de elementos. Bien. Entonces, nos gustaría que el pivot genere una reducción significativa del tamaño del set y en particular lo ideal es que ese menos y ese más tengan el mismo tamaño, así no me... Porque obviamente siempre me conviene ir al más chico, pero tal vez me toca ir al más grande. Pero entonces, si yo me aseguro que ese menos y ese más tengan el mismo, más o menos el mismo tamaño, el pivote, lo mejor es que sea la mediana. ¿Sí? Eso sería lo ideal, ¿no? Que el pivote sea la mediana. Entonces, la ecuación de recurrencia nos va a quedar TdN es igual a TdN sobre 2 más C por N, ¿sí? C, digamos, una constante por N. Nótese que esta ecuación de recurrencia, con esto terminamos en un bello ODN, ¿sí? ¿Alguien nota algún problema con esto que acabo de enunciar? Sí, es lo ideal, pero ¿qué otro problema tiene? Incluso planteándolo en el ideal, supongamos que yo pudiera tener una varita mágica que me da lo ideal. ¿Qué problema tiene esto con lo que acabo de plantear? No, está bien, ahora vemos cómo se selecciona el pivote, pero el tema es, en el planteo, idealmente nos gustaría que el pivote sea la mediana. Eso no nos trae como un pequeño problema con lo que... ¿Cómo empezamos el ejercicio? ¿Qué es lo que queríamos obtener al principio de todo? La mediana. O sea, yo para poder encontrar la mediana, lo que más me conviene es haber podido elegir la mediana. Es como, ¿sí? Entonces, esto acá es sospechoso. Entonces, el tema es, ¿cómo hacemos para elegir un buen pivot? O sea, tenemos que elegir un buen pivot. Básicamente, uno, también no tiene que ser la mediana. La mediana es lo mejor que nos puede pasar. También si elijo la mediana, automáticamente el algoritmo termina en el caso de que K sea n dio 2, ¿sí? Ok. Ahora, supongamos, ¿sí? Que si yo elijo la mediana menos 3, la mediana menos más 4, etcétera, eso más o menos no molesta, ¿sí? Porque es como, bueno, más o menos, yo lo que necesito es que el pivot esté bastante centrado, ¿sí? ¿Cuán centrado? Bueno, no podemos poner como condición elegir la mediana porque es lo que estamos buscando, ¿sí? Y en realidad lo que necesitamos es encontrar un pivot bastante centrado, es decir, algo que nos permita descartar una buena proporción de la regla, ¿sí? Una buena proporción. En el peor caso, esto es ODN cuadrado, ¿no? Suponiendo que los sucesivos pivotes estén en orden. Sí, pero vamos a ver que no, ¿sí? Por ejemplo, Quicksort, por poner un ejemplo, creo que se les dice en algoritmos que es ODN cuadrado en tanto mi pivote que yo elija sea el primer elemento, porque te mete una entrada ordenada. Yo puedo encontrarte una entrada para la cual, si el algoritmo es determinístico, el problema es que no importa cómo implementes Quicksort, yo puedo encontrar una entrada para la cual tu algoritmo demore cuadrático. Entonces el algoritmo es cuadrático porque siempre complejidad se trata de ver el peor caso. Entonces, no importa, si yo hago Quicksort determinístico, no hay forma de hacerlo ODN log n, siempre ODN cuadrado. Por eso es que se menciona que hay cierto grado de aleatoriedad en Quicksort. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es achicar al set en al menos un factor 1 menos epsilon proporcionalmente. ¿Sí? Esa es la idea. Después vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero generar es que TDN termine siendo menor o igual a TDN de 1 menos epsilon por n. ¿Sí? O sea, acá estoy llamando recursivamente, o sea, acá tengo la ecuación de recurrencia, ¿sí? Pero en vez de n dio 2, le pongo, en vez de n dio 2, le pongo 1 menos epsilon por n, ¿sí? Más C por n, ¿sí? Entonces, esto, como ya estoy, acá termina siendo una proporción. Esto ya termina así teniendo una pinta de división y conquista, que no sería lo mismo si yo hiciera n menos 1, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a reemplazar esto, ¿sí? Esto me queda C por n más 1 menos epsilon por C por n, ¿sí? O sea, piensen que esto, yo lo empiezo me empiezo a meter adentro en la ecuación de recurrencia, la empiezo a resolver, ¿sí? O sea, aplico, ok, ¿cuánto es t de 1 menos epsilon por n? Reemplazo, o sea, acá me va a quedar t de 1 menos epsilon al cuadrado n, ¿sí? Más otro C por n más otro C por n, ¿sí? Y así se empiezan a sumar, 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 y así es como me queda todo este bicho acá, ¿sí? Eso, bueno, acá es una bella geométrica, porque este valor es menor a 1, ¿sí? Eso es lo importante. Este 1 menos epsilon es menor que 1, mayor que 0, menor que 1, y esto termina siendo la sumatoria de
desde i igual a 0 hasta infinito potencialmente, o hasta n, el n en total de todo el problema, de 1 menos epsilon a la n. ¿Sí? Eso es una geométrica. Entonces, esto termina convergiendo, si no me equivoco, a c de n, perdón. Esto es una realidad. C por n es menor o igual a 1 sobre epsilon, porque epsilon es menor que 1, entonces esto es mayor que 1, entonces esto es menor o igual. Entonces, el problema es, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si elijo siempre un mal pivote? El tema es, ¿qué significa elegir un mal pivote, ¿no? O sea, si yo elijo un mal pivote que solamente me vaya comiendo de algún elemento, siendo ese el único elemento que me come, o sea, el pivote mismo, eso sería un problema, ¿sí? Entonces, porque me quedaría esto acá. ¿Sí? O sea, si me come un solo elemento, esto me termina quedando cuadrático, ¿sí? Porque yo hago tdn menos 1, porque cada llamado solamente elimino uno a la vez. Esto sería el peor caso, ¿sí? Entonces, el tema es cómo hago yo para elegir el pivote de tal manera que no pueda pasarme esto nunca, bajo ninguna entrada me pueda pasar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir el pivote al azar, completamente al azar. Incluso después le vamos a agregar una cosita más, pero inicialmente lo que vamos a hacer es simplemente elegir uno al azar. Y nada más. Literalmente el pivote, o sea, la posición del pivote sería random entre 0 y el arreglo, sí, completamente. Ese sería el... Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? La mayoría de los valores, vamos a decir, mayoría. Exactamente la mitad de los valores están bien centrados, ¿sí? O sea, acá y acá están bastante bien, estos no tanto. ¿Por qué? Si yo elijo un elemento acá, ¿cuántos elementos me está filtrando por lo menos? En el peor, o sea, en el peor de los casos, yo, no sé, pongo esto acá. ¿Sí? Supongan, esto está dividido en cuartos, ¿sí? ¿Sí? Un 25%, es decir, un cuarto. O sea, por lo menos ya saqué un cuarto de los elementos. Es una proporción no despreciable, ¿sí? Y si yo elijo uno acá, también es un cuarto. O sea, obviamente si me toca acá, mucho mejor. Cuanto mejor esté para acá, mejor. Pero entre un cuarto y un medio de los elementos van a quedar descartados. Ahora, ¿cuál es la probabilidad yo de elegir un buen pivote? Si considero esta métrica como buen pivote. ¿Sí? Tengo un medio, ¿sí? Un medio de chances de pegarle un buen pivote y un medio de pegarle un mal pivote. Entonces, ¿cuántas veces yo tendría que probar? ¿Cuál es la esperanza, digamos? Supongamos que defino la esperanza como la binomial, si quieres, para todo de vuelta. De cuántas veces tengo que elegir un pivote hasta elegir un buen pivote. ¿Cuál es la esperanza de eso? ¿Cuál es la esperanza de cuántas veces voy a tener que fijarme y probar? Exactamente, es 2, es literalmente la inversa de la probabilidad, ¿sí? Entonces voy a tener que probar 2 veces. Esa es la esperanza. 2 veces. 2 veces es una constante muy bella y nada perjudicial. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente, ¿sí? O sea, bueno, formalmente la mitad de los valores estarían bastante centrados. Demostración. Bueno, decimos que el algoritmo está en fase J, o sea, fase J es el término técnico que se usa en todos lados en la bibliografía al hablar de este algoritmo y de estos temas, ¿sí? Nosotros vamos a decir fase J, es básicamente llamado recursivo J. O sea, estoy en el llamado recursivo, estoy en el nivel de profundidad J, ¿sí? Si la cantidad de elementos a considerar, sí o sí va a estar entre n 3 cuartos a la j y n 3 cuartos a la j más 1, ¿sí? Entonces, para pasar yo de fase de la j a la j más 1, necesito al menos desestimar un cuarto de los elementos. Ese es mi criterio. O sea, yo encontré un buen pivote si cuando yo hice la partición a S menos y S más, sí o sí alguna me queda en un cuarto, ¿sí? De vuelta. O también si termino decidiendo, también puedo hacerlo supongamos que en realidad me quedó una enorme y una muy pequeña, pero termino eligiendo la pequeña, avanzo también, por más que me hayan quedado completamente desproporcionados. Entonces, yo si logro desestimar un cuarto, o sea, conseguí el S menos, el S más, y tengo que ir a alguno tal que me quedan menos, o sea, me quedan como mucho 3 cuartos de los elementos que tenía antes, listo, avanzamos. Si no, volvemos a probar. Y volvemos a probar hasta que encontramos un buen pivote. Estadísticamente hablando, o en realidad probabilísticamente hablando,
probabilísticamente hablando, vamos a necesitar 2 iteraciones de esto para encontrar un buen pivote. ¿Puede pasar que sean 3? Sí, obviamente, estamos hablando de probabilidad. ¿Puede pasar que sean infinitas? Sí, bueno, en realidad, por supuesto, porque la probabilidad de que nunca elija un buen pivote es 0, o sea, la probabilidad es 0, pero podría pasar. En algún universo puede ser que pase. ¿Sí? Bueno, pero hablando de lo que pasa, en general va a ser 2. Puede ser que sea de una también, ¿eh? Pero también puede ser que sea de 3. Ahora, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que necesite hacer una quinta iteración? Es como, uy, pasé 4 y todavía no encuentro un buen pivote. ¿Cuál es la probabilidad de eso? O sea, piensen en esto. La probabilidad de que algo no va a ser un medio de la quinta, va a ser un medio de la cuarta, porque es un medio de que 4 veces salió mal. ¿Sí? Entonces, esto es un medio de la, entonces 0,5, vamos a 0,5 a la 4. Y 1 menos esto, o sea, la probabilidad de que eso suceda es 0,0625, que es lo mismo que decir que hay un 6,25% de chances de que eso pase. ¿Sí? O dicho de otra manera, hay un casi 94% de probabilidad de que eso no pase. De vuelta, si fuera 4, tampoco es un problema. Es como, bueno, son 4 iteraciones. ¿Qué importa? O sea, supongamos que hago 4 iteraciones por cada uno, pero después corto a la mitad de los elementos. O sea, imagínense que por cada etapa hago 4 iteraciones de esto, que es todo de 1. Es como, bueno, perdón, hago 1 de n en la parte de la separación. ¿Sí? Entonces ok, por cada vez que estoy, hago 4, 5, 6 ODNs. Ok, todo muy lindo, estás haciendo 6 ODNs, sigue siendo ODN. Y si ya llegar a 6, estamos hablando de que tenemos menos de, o sea, no llegamos ni al 2%. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, básicamente. Entonces, la cantidad esperada de iteraciones para avanzar de fase es 2, o sea, la cantidad de veces que tengo que probar. Esa es la fase esperada. Puede ser que sea más, también puede ser que sea menos. No va a ser menos de 1, obviamente, ¿no? Pero, entonces, podemos definir que X es la cantidad de trabajo que el algoritmo debe atravesar en todas las fases. Será el trabajo que haga en la fase 0, el trabajo que haga en la fase 1, el trabajo que haga en la fase 2, etcétera, ¿sí? Entonces, la cantidad de trabajo en una fase es alguna constante veces el tamaño del set en esa fase, ¿sí? Que es como mucho n por 3/4 a la j, ¿sí? Yo en cada iteración, o sea, como yo me aseguro de que cuando yo paso de fase en el peor, o sea, cuando llamo recursivamente, en el peor de los casos, tengo 3/4 del tamaño anterior. Y ese 3/4 del tamaño anterior, y 3/4 del tamaño anterior, y 3/4 anterior. Eso quiere decir que cuando yo estoy en la fase J, llamado recursivo J, tengo n por 3/4 a la J. ¿Sí? Eso en el peor de los escenarios. Podría ser tranquilamente mucho más bajo. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a tomar el peor caso. ¿Sí? Entonces, el peor caso es que tenga exactamente 3/4 a la J por el tamaño inicial. ¿Sí? Y es esperable que yo haga 2 iteraciones. Entonces, la esperanza, ¿sí?, del trabajo que yo voy a hacer en la iteración J o en el paso J, depende cómo, en la fase J, perdón. En la fase J va a ser 2 por C, ¿sí?, la cantidad esta constante de trabajo, es la misma C que teníamos antes, por N, ¿sí? De vuelta, este es el C por N. Esto de acá, perdón, esto acá es el tamaño que yo tengo en la fase J. Este es el n que yo tengo en ese momento. Siendo n el tamaño original, no el de esta iteración. El de esta iteración es todo esto. Es n por 3/4 a la j. Este c es el mismo c que tenía yo antes, es lo que me cuesta en esta iteración, y el 2 es porque, bueno, lo que sea que me cueste esta iteración, lo hago 2 veces en la esperanza, porque cada vuelta estamos viendo la esperanza, el valor esperado. ¿Sí? Porque vamos a ver la esperanza de la complejidad. Entonces, gracias a la linealidad de la esperanza y la sumatoria geométrica convergente, ¿sí?, yo puedo aplicar que la sumatoria, perdón, la esperanza de todo esto es igual a la esperanza de todo esto, o sea, el costo que tengo en el paso, en fase 0, en fase 1, en fase 2, en fase, etcétera. Esto es lo mismo que la esperanza de fase 0, más la esperanza de fase 1, más la esperanza de fase 2, etcétera. ¿Sí? Todas esas sumatorias. ¿Sí? Entonces me queda esto, de este paso a este. Esto lo reemplazo con lo que acabamos de poner antes. ¿Sí? Y esto acá ya tenemos una geometría, o sea, el 2 por C a la n lo sacamos. Y esto acá ya tenemos una geométrica completísima. ¿Sí? Esto, bueno, esto lo podemos dejar como 8 por C a la n.
tranquilamente, si lo quieren revisar, revísenlo. Esto directamente lo podemos dejar como, esto es la esperanza del costo de... esto lo podemos acá poner todo en notación O, ¿eh? O sea, acá tranquilamente podemos poner notación O, notación O, notación O por todos lados. Entonces, la esperanza del costo de todo el algoritmo, o sea, de todas las fases, va a terminar siendo un ODN, ¿sí? La complejidad es ODN porque acá tengo una constante multiplicada por otra constante, todo esto por n, ¿sí? Eso es todo lo que me cuesta el algoritmo, ¿sí? Todo esto asumiendo que la cantidad de veces, acá obviamente tengo este 2, porque esto es todo, esto es lo que yo espero. O sea, la complejidad esperada es ODN. Tranquilamente este algoritmo podría nunca terminar. Eso es lo que pasa. O sea, si ustedes lo miden, siempre les va a dar una perfecta línea. Y lo bueno que tiene esto, de vuelta, es que fíjense que yo elegí el pivote al azar. Si yo elijo el pivote al azar, no puedo yo meter ninguna entrada que me rompa la complejidad del algoritmo. ¿Sí? Que eso es algo que en otros algoritmos se ha visto que eso perjudica. Pero si yo le agrego esto, no puedo yo forzarlo, porque el azar va a resolverlo solo. No tengo una forma determinística de decir, este ejemplo te lo rompe. Cualquier ejemplo puede terminar haciendo que este algoritmo nunca termine. El tema es que no pasa. Entonces, si yo me pongo a hacer mediciones de tiempo, esto siempre va a ser lineal. Siempre me va a dar lineal. Yo los aseguro. O sea, ¿sí? Bueno, ¿crees que podrías repetir cómo sacabas la esperanza del costo? Cada fase, o sea, el costo de una fase cualquiera, la fase J, la jésima fase, me tengo que fijar, bueno, a ver, ¿cuánto me costaba? Si podemos ir incluso a la ecuación de recurrencia que hemos visto antes, ¿sí? Cuando habíamos visto, acá tenemos n dividido 2, ¿sí? Ok, toda esta parte es la parte recursiva, pero yo me estoy fijando cuánto me cuesta solamente esta fase, porque yo voy a estar sumando todo. Así que esta parte la puedo sacar de por medio ahora. Me costaba C por N, siendo C, o sea, C es alguna constante. Podemos decir O de N, si les gusta más. A mí, honestamente, me gusta más poner O de N directamente, y eso ayuda, para mí es más fácil. Pero bueno, entonces, acá tenemos un O de N, ¿sí? Entonces, acá, bueno, acá tenemos el otro término. Pero básicamente, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta todo esto? O sea, hasta la parte recursiva, porque eso no. Todo esto de acá es O de N, ¿sí? Porque eso es lo que me cuesta. Entonces, eso es para una determinada fase. Entonces, para una determinada fase, me va a costar esta parte sería el O de N, donde N va a ser el N original, o sea, el N del problema entero, no el de esta fase, por 3/4 a la J. Eso es cuántos elementos tengo. O sea, el O de N', digamos, el N en el que yo estoy ahora, es el N original por 3/4 a la J. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, yo voy reduciendo solamente a 3/4. Entonces, en la primera iteración, o sea, yo empiezo el algoritmo y tengo n elementos. En el peor de los casos, cuando yo pase de fase, voy a tener 3/4 de los n elementos. En el peor de los casos, cuando yo vuelvo a pasar de fase, voy a tener 3/4 por 3/4 por n. Y así sucesivamente. Cuando yo llegue al jésimo paso o jésima fase, necesariamente voy a tener, en el peor de los casos, n por 3/4 a la j. ¿Sí? Después tengo que en el peor de los casos, o sea, el C por N es C por eso es el mismo el costo constante que sea que me cueste eso. Sigue siendo lineal. Si quieres, podemos verlo como O de N a la 3/4 a la J. Y eso lo voy a hacer 2 veces, porque esto es la esperanza. Entonces, como estoy haciendo la esperanza de algo, ¿cuál es la esperanza de que yo voy a tener que hacer todas estas iteraciones? Voy a hacerlas esperadamente 2 veces. ¿Sí? No, puede ser que pase más, pero mi esperanza, el valor esperado de la cantidad de veces que voy a tener que hacer ese esfuerzo es 2. Entonces, la cantidad de esfuerzo que voy a hacer es 2 por n, 2 por c por n, siendo n el tamaño completo que yo tenga ahora. ¿Sí? Todo eso por 3/4 a la j, porque es el punto en el que yo estoy. Y esto es lo que me cuesta en el paso j. Entonces, yo ahora tengo que sumarlo para el paso 0, 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Porque yo quiero el de todo el esfuerzo total. Entonces, sumo cuando j es igual a 1, entonces, perdón, 0, 1, 2, etc. ¿Sí? Entonces, después, esto simplemente es aplicar la linealidad de la esperanza. Esto es aplicar lo que acabamos de ver antes, porque esto es una cuota superior. De vuelta, acá a mí me gustaría poner un O de N
hará todo esto. Y esto de acá converge, o sea, esto ya es un número que converge, o sea, esto es una geométrica. Para mí esto ya es directamente, esto es un número, ya está. Esto acá es un número, converge, es una serie geométrica. Entonces todo esto nos queda lineal. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es una elección del pivote? Podría ser completamente al azar, ¿sí? Completamente al azar. Ahora, otra alternativa, que es la que se suele implementar en este tipo de algoritmos que eligen pivote, pero no tiene por qué serlo. O sea, ya vimos que no es necesario. Esto simplemente es una mejoría para que funcione un poquito más rápido. No va a cambiar la tendencia, va a seguir siendo una función lineal, o sea, una complejidad lineal, pero lo que vamos a hacer va a hacer que funcione más rápido porque me voy a evitar hacer ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, la segunda opción podría ser elegir 3 elementos al azar en vez de 1, elijo 3 y me quedo con la mediana, digamos, con el elemento que está en la mitad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir mal un pivote en ese caso? ¿Sí? O sea, supónganse que yo elijo 3 elementos y ¿y qué me tiene que pasar para que me quede, y yo me quedo con el del medio, que sí o sí me quede mal? ¿Qué tiene que pasar? Bien, primero que los test tienen que ser malos pivotes, ¿sí? Necesariamente. Los tres tienen que ser malos pivotes. Si los tres son malos pivotes, entonces el del medio de entre ellos tres va a ser un mal pivote. ¿Sí? Necesariamente. Incluso no existe ninguna forma en la cual si yo elijo un buen pivote, me quede con un mal pivote. ¿Sí? Básicamente. ¿Por qué? Porque si yo elijo un buen pivote, solamente uno, perdón, mentira, si elijo un buen pivote, me podrían quedar dos malos pivotes en el caso chiquito, o dos en el caso grande, y ahí sí voy a elegir un mal pivote. Mentira, ahí sí tengo un caso. ¿Sí? Entonces tengo ese caso. Entonces tendríamos que ver, bueno, cuál es la probabilidad de que eso suceda. Entonces, la probabilidad de elegir un mal pivote es, punto número uno, que los tres me caigan en un mal pivote. ¿Sí? Esa es una alternativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para calcularlo? Para que los tres me caigan en un mal pivote, cualquier mal pivote, porque da lo mismo en cualquiera de los casos, eso va a ser un medio al cubo. Es decir, el primero sale mal, por un medio sale mal, por otro más. ¿Por qué? Porque son variables, porque son sucesos independientes. Entonces puedo multiplicar las probabilidades. Eso es un octavo. ¿Sí? Entonces podemos ver que los tres salgan mal es un octavo. Y ahora también la que nos queda ver es, ok, pero también podría pasarte que dos caigan en el mismo mal segmento, o sea, voy a tratar de ponerlo un poquito más para atrás, ahí está, ahí está. Si dos me caen en este segmento y uno por acá, también me voy a quedar con un mal pivote. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Bueno, el primero tiene un medio de chances de caer acá, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el primero es, no importa para qué, si yo elijo este o este, ok, me quedo con un medio. Bien, entonces tengo un medio ahora, el segundo tiene que sí o sí caer en el mismo que el primero. Entonces no puede caer en cualquiera de los dos para que mi otro caso funcione, ¿sí? Entonces, ahora solamente queda un cuarto de chance para yo caer en esto. Entonces me queda un medio por un cuarto. Y ahora el tercero, sí o sí me tiene que caer acá, ¿sí? En este segmento. Entonces me va a quedar un medio por un cuarto por otro medio, ¿sí? Y eso va a ser un 16avo, ¿sí? Si no me equivoco, un medio, ¿sí? Por un cuarto es un octavo, por otro medio más es un 16avo. Eso nos quiere decir que tenemos la chance de que tres nos caigan mal, ¿sí? Que tres nos caigan mal es un octavo, o que dos nos caigan mal en el mismo lugar y uno nos caiga bien, eso es un 16avo de chance. Entonces, en total tenemos 3 16avos de probabilidad de elegir un mal pivote. Es decir, que tenemos un 13 16avos de chance de que elijamos un buen pivote usando esto. Y 13 16avos son más o menos más de un 80%, ¿sí? Para elegir. Entonces, es muy poco probable, o sea, nos puede pasar que elijamos un mal pivote y que tengamos que volver a hacer esta iteración. Sí, puede pasar. Es aún menos probable. O sea, haciendo esta pequeña lógica, digamos que estamos reduciendo aún más el esfuerzo. No cambia mucho la situación, la demostración termina siendo lo mismo. En vez de poner un 2, tendría que poner un 16 dividido, perdón,
deberías poner un 16 dividido 13. O sea, la demostración seguiría siendo todo igual, solamente que acá voy a poner un 16 dividido 13, que es más chico. ¿Sí? Nada, es lo único que cambia. La complejidad, o sea, la demostración sigue siendo lo mismo, pero a nivel de cómo funciona en la realidad va a andar más rápido. ¿Sí? Porque en vez de tener un 50% de chance de pegarle, sí, es 16 dividido 13 porque es la inversa de 13 16avos. O sea, la probabilidad de que salga, de haber yo elegido la probabilidad de que yo haya elegido un buen pivote es 13 16avos, porque tengo 3 que no, y la esperanza de eso termina siendo al revés. Nada, no, eso se los dejo para que lo vean en prueba. Es básicamente una binomial, la probabilidad queda invertida. Perdón, la esperanza es la inversa de la probabilidad. Entonces, y esto va a funcionar siempre. ¿Sí? De vuelta, esto lo único que acabamos de cambiar ahora con esta lógica es que en vez de tener un 50% de chance de pegarle a un buen pivote, ahora tengo más de un 80%. ¿Sí? Con muy poquito esfuerzo. Por eso es que esto sí se suele implementar, porque es como, che, muy poquito esfuerzo y me da, o sea, va a andar más rápido. ¿Sí? Porque voy a tener que hacer menos operaciones lineales. No me va a cambiar la complejidad, esto no cambia la complejidad. ¿Sí? Esto es a nivel, yo lo mido y me va más rápido. Si alguien lo quiere probar con 5 elementos, el tema es que, bueno, ahí ya empezás a comparar, che, tengo que fijarme quién es el más grande, quién es el más chico, quién es el segundo más grande, es como medio un poquito más bardo. Y hay que ver realmente cuánto, o sea, probablemente de mejor. Hay que empezar a hacer las cuentas para ver cuánto mejor para que valga la pena. ¿Sí? Sí, entonces, nada, esto es lo último. ¿Alguna pregunta con esto? Creo que no tengo nada más al respecto de esto. Es más. Vamos bien. Esta fue la parte más difícil de toda la clase, ¿eh? O sea, honestamente, esta fue la parte más difícil. Entonces, ahora vamos a hablar de Quicksort, porque obviamente hablamos de selección, del problema de selección, y automáticamente ya estuvimos tirando puntas al respecto de Quicksort. Justamente Quicksort tiene esa cosa de que a priori, el algoritmo en el cual yo elijo el pivote como el primer elemento, que es lo que no se hace, eso anda mal. También si yo elijo el de la mitad, también si yo elijo el último, si yo elijo un elemento determinístico, ustedes me dicen cuál es el elemento por el que ustedes siempre eligen el pivote y yo les puedo inventar, no digo yo digo cualquiera, puedo inventarles una entrada para la cual el algoritmo anda mal. Y no necesariamente que esté ordenado, porque también puede hacerlo en zigzag o alguna cosa medio rara. Lo único que me genera es que siempre me achique de a uno. Y si el pivote que yo elijo es siempre en el mismo lugar, necesariamente hay alguna entrada por la cual el algoritmo es cuadrático. ¿Sí? Ahora, si yo lo hago al azar, eso no va a pasar nunca. La probabilidad de que eso suceda existe. ¿Sí? El algoritmo nunca va a tardar más que cuadrático. ¿Sí? En el peor de los casos, bueno, sí, no, podría yo llegar a hacer para que no, pero estadísticamente hablando no va a pasar. Entonces, lo llamamos quicksort obviamente porque es rápido, ¿sí? Entonces, recordando cómo funciona el algoritmo, sí, si tengo menos de 2 elementos o lo que fuere, incluso para mí menor o igual no, para mí es menor a 2, ahí ya sabemos que no tenemos que hacer nada. Elegimos el pivote y lo que hacemos es agregamos elemento a S- y a S+, ¿sí? Y llamamos recursivamente y básicamente concatenamos. Ya sé que esto tómenlo como pseudocódigo, ya sabemos que Quicksort se puede implementar in place y toda la pelota. No importa ahora simplemente estamos haciendo de la forma más simplificada posible. ¿Sí? Y esto, a priori, si yo parto a la mitad, lo cual es un big if, esto sería ODN log n, ¿sí? Porque tengo TDN dividido 2 más ODN. 2 TDN dividido 2 más ODN, ¿sí? Ahora, en el peor caso, de vuelta, si termina siendo cuadrático. De vuelta, esto es el feo caso en el cual yo me voy quedando de a uno. Y el mejor caso es cuando yo voy partiendo a la mitad, ¿sí? Y es sospechoso esto porque es exactamente el mismo problema que antes, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a hacer es, si yo planteo lo menos, si S menos y S más son mayores a S sobre 4, el pivote es central, ¿sí? De vuelta. Acá, en el caso anterior, nosotros con que el que yo haya elegido, o sea, supónganse que el problema de selección, yo estoy yendo a S menos, y S menos tiene tamaño, no sé, es del tamaño de S dividido 17. Es mucho más chico que ese sobre 4. O sea, si yo hubiese elegido S más,
habría descartado muy poco. Ahora, si yo ya voy a S menos, es como, bueno, ya está, gratis, me anduvo bien. ¿Sí? En este caso, no, como vamos a llamar recursivamente para ambos lados, necesitamos que ambos lados tengan, sí o sí, mayores a S de 4. Necesariamente, porque si no me va a quedar uno extremadamente desbalanceado. O sea, si uno me queda más chico que S de 4 es porque el otro me quedó demasiado grande. Necesariamente, como estamos haciendo todos, ¿sí? Entonces, lo único que nos vamos a asegurar es eso. Y si no, vamos a seguir iterando hasta buscar un pivote central, ¿sí? Y esto son de vuelta, son operaciones lineales, un par de operaciones lineales, y que ya vimos estadísticamente, si elegimos el pivote de forma completamente aleatoria, tenemos 50% de chances y esperamos encontrar un buen pivote en 2 iteraciones. Puede pasar en más, pero esperamos que sean 2. Puede también ser en menos, pero esperamos que sean 2. Si yo lo hago buscando 3 pivotes aleatorios y quedándome con el del medio, la chance es que sea más o menos del 80%. Y yo espero que más o menos, que incluso que en una iteración, ¿sí? me salga, en teoría. De vuelta, puede ser más, pero en una sola ya me debería funcionar. ¿Afectan algo el pseudo random que usan las computadoras? Vamos a hablar un poquito del pseudo random, pero a priori vamos a definir que no. Y mucho menos para nuestros algoritmos, ¿sí? Entonces, de vuelta, hablando de Quicksort, el tiempo esperado del algoritmo para un set S, sin contar las llamadas recursivas, es literalmente proporcional a S, ¿sí? Perdón, literal no, linealmente proporcional a S. Entonces, repitiendo la cantidad esperada de hasta 2, esto es ODS, ¿sí? De vuelta, esto es exactamente lo mismo que vimos antes. A partir con un pivot central, genera sets de tamaño de la fase siguiente. Entonces, bueno, 4/3 por J Amazon, ¿sí? Todo esto es lo mismo que habíamos visto antes. Es simplemente para justificar con un montón de texto, básicamente lo mismo de antes, para definir que la complejidad va a terminar siendo, bueno, que la cantidad de máxima de fases que yo voy a tener es una cantidad logarítmica, ¿sí? Si yo tengo cuánta es la cantidad de fases que voy a tener, automáticamente, que es lo mismo que nos pasa, perdón, la cantidad de fases que voy a tener, la cantidad de fases que yo voy a tener también en el otro algoritmo que vimos es logarítmica, solamente que hacemos otro tipo de costos, entonces no nos cuesta O de N log N, porque yo no llamo para las dos mitades. Entonces, en total esto nos queda O de N log N, ¿sí? Esa es la idea principalmente, ¿sí? Pero más allá de eso, el chiste es que yo eligiendo al azar y con un poquito de ayuda, ya automáticamente me van a quedar los elementos más o menos 3/4, 1/4. Bueno, está bien, no pasa nada. Eso va a terminar siendo O de N log N de todas formas, ¿sí? De vuelta, estadísticamente hablando, es poco probable que me pase eso, incluso. Me deberían quedar mucho más semejantes. Y mucho mejor aún si me quedo con el pivote del medio de entre 3, ¿sí? Entonces, todo esto para justificar que todo lo que se les vino diciendo que Quicksort es O de N log N, siempre y cuando usen un pivote aleatorio, es cierto. ¿Sí? Es básicamente esa la conclusión a la que queremos llegar. ¿Estamos bien hasta acá? Pues vamos a seguir un poquito medio por la misma senda. Sí, le estamos dando un poquito más de poder a división y conquista, básicamente, con esto. Entonces, si vemos la cantidad de elementos sí, por rama, esto es lo que nos gustaría. Pero esto también está todo bien, ¿sí? Elección de pivote, el tiempo del algoritmo es independiente del orden de los elementos de entrada, ¿sí? O sea, no importa qué orden, esto siempre va a tardar lo mismo. No hay un conjunto de datos de entrada que pueda garantizar el peor caso, ¿sí? Y el peor caso solamente surge de un mal caso de las elecciones de pivotes aleatorios, ¿sí? Entonces, ahora si hablamos de Quicksort, y hablamos de, no entendí por qué Quicksort es mejor que Mersort. Simplemente anda más rápido. O sea, eso es a nivel medición. Los dos son O de N log N. Pero si uno nos ponemos a medir, da más rápido Quicksort. ¿Sí? Entonces, si queremos, podemos buscarle alguna explicación extra, especialmente cuando hacemos un Quicksort que es in place. No tenemos que estar creando, pidiendo más memoria y ese tipo de cosas que eso de alguna manera u otra demoran. Eso, por ejemplo. Entonces vamos a hablar un poquito de ABB, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de árboles en general, ¿sí? Y vamos a hablar de estructuras de datos cuando hay azar de por medio, ¿sí? Entonces, dan un conjunto de elementos, ordenarlos exclusivamente utilizando un árbol binario de búsqueda. ¿Cómo podremos? Yo les doy un ABB,
O mentira, no les doy una BB, simplemente les digo, pueden usar una BB. ¿Cómo podríamos ordenar un conjunto de elementos? O sea, tenemos una BB, puedo usar una BB, y les doy un conjunto de elementos, ordénenlos usando el ABB. ¿Cómo podríamos hacer? Los inserto todos y después hago el recorrido en orden. Exacto, ¿sí? Simplemente eso. ¿Sí? Inserto todos los elementos en el árbol y hago un recorrido en orden y eso ya nos lo da en orden. Obviamente toda esa operatoria no nos va a hacer mejor que ODE en el ON, eso tengámoslo por seguro, por el simple hecho que, bueno, no podemos ordenar en tiempo mejor que ODE en el ON. ¿Sí? Por lo menos no de forma comparativa. Y el ABB compara, así que no nos puede quedar mejor que eso. Entonces, si comparamos al ABB con el Quicksort, pensemos que ABB es la estructura de división y conquista. ¿Sí? Es el TDA de división y conquista. Es el TDA de división y conquista. Inserta como Quicksort. Busca como búsqueda binaria. ¿Sí? Entonces, evidentemente sí, inserta como Quicksort tiene a priori los mismos casos patológicos que Quicksort. La diferencia es que acá yo no tengo pivotes aleatorios. No tengo nada que yo pueda estar haciendo al azar dentro de la ABB a priori. ¿Sí? Entonces, hay una entrada que me deforma el árbol. ¿Sí? ¿Sí? Si yo hago Quicksort y vemos el árbol de recursividad que me genera, supongamos que mi árbol va a estar dado por el primer pivote. ¿Sí? O sea, mi árbol, perdón, el ordenamiento va a estar dado tomamos el pivote del primer elemento. ¿Sí? Vamos aplicando, 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 y todo esto nos queda así. Que si nos fijamos, esto es lo mismo que lo que haría el ABB. Si yo inserto en este orden, inserto 3, 1, 8, 2, 6, 7, 5, nos queda exactamente este mismo árbol, que corresponde al árbol de recursividad que tendría Quicksort si tomáramos como pivote siempre el primero. ¿Sí? Entonces, justamente están muy relacionados. Entonces, obviamente tenemos la misma situación, ¿sí? Eso también quiere decir otra cosa, que ahora lo vamos a concluir. Si la entrada es aleatoria, si el orden de entrada de los elementos es aleatoria, me cura que la estructura no sea aleatoria. Entonces, si los elementos vienen en orden aleatorio, automáticamente el ABB se espera que tenga una altura logarítmica y por lo tanto esté balanceado. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea. ¿Sí? Básicamente la contraria. O sea, si yo puedo asegurar que si mi entrada no es aleatoria, alguien viene y me dice, te quiero joder, Quicksort no lo puedes joder porque si le agregó la aleatoriedad por dentro. Ahora, si yo puedo asegurar que la aleatoriedad está afuera, que es algo bastante común, decir, che, los elementos que me van a guardar van a venir completamente desordenados, ahí usar una BB completamente me va a asegurar que las operaciones sean logarítmicas. Ahora, si yo no lo sé porque me puede venir que me vengan en orden o algo por el estilo, es otro tema. ¿Sí? Entonces, la altura esperada de un árbol creado en un orden aleatorio es logarítmica, ¿sí? Y cualquier cosita de la demostración la pueden ver acá. Solamente les va a tomar una horita o aproximadamente, ¿sí? Es básicamente, pero básicamente se basa en esto, en nosotros en Quicksort metemos la aleatoriedad adentro, si la aleatoriedad se la metemos afuera, automáticamente podemos hacerlo. Una forma tranquilamente de hacer algo como esto es agregar, es desordenarlo. O sea, me quieren insertar en elementos en el ABB, los desordeno y los guardo. Sí puedo hacer eso porque tal vez me vienen en un stream y no puedo desordenarlos. Entonces, vamos a seguir con algunas estructuras más que tienen aleatoriedad. La primera espero que sea la más divertida de las demás un poquito menos. Pero no las vamos a pasar medio por arriba. Lo que vamos a querer es tener una lista que esté ordenada, pero ordenada medio dinámicamente, porque tenemos un pequeño detalle. Si recordamos, las listas enlazadas, tenerlas ordenadas, o sea, tener una lista enlazada ordenada, es absolutamente al pedo. Porque si yo tengo un arreglo ordenado, ¿cuánto me cuesta buscar un elemento? Lo ven. Lo ven, ¿sí? Hacemos una búsqueda binaria y encontramos el elemento en tiempo logarítmico. Bien. Y si yo tengo una lista enlazada ordenada, ¿cuánto me cuesta hacer una búsqueda de algún elemento?
¿sí? O de n. ¿Por qué? Porque todo muy lindo con que digas quiero ir al elemento que está en la mitad, pero eso en un arreglo es tiempo constante, porque indexar es tiempo constante, pero ir al elemento del medio en una lista es recorrerte la mitad de la lista, básicamente. Así que, fun fact, merge sort es un muy buen algoritmo para ordenar listas enlazadas. Lo tiro nada más como detalle. Entonces, esto es un pequeño problema. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para tener una lista a la cual yo sí le puedo hacer búsquedas binarias, básicamente? O una pseudo búsqueda binaria de alguna manera. ¿Sí? Sí, los arreglos ordenados nos permiten buscar en log n y manteniendo un arreglo ordenado requiere ODN. Sí, eso es un pequeño problema. Yo, si quiero mantener algo ordenado, me cuesta lineal. Porque el gran problema que tienen los arreglos es, ok, todo muy lindo, buscar es fácil, pero ahora guardar un elemento es mantener ese orden, hacerle lugar, sacar lugar, etc. Una lista enlazada, lo bueno es que si yo ya sé lo que quiero borrar, sacarlo, supongamos que es doblemente enlazada. Pero incluso si no lo fuera, es fácil, ¿sí? Después reconstruir la estructura me cuesta tiempo constante. El tema es llegar hasta ahí. Entonces, lo que vamos a pasar es al dominio de las listas enlazadas, pero, ¿sí? El tema es, bueno, ¿cómo hago para llegar? ¿Sí? Entonces vamos a usar más listas, ¿sí? Está lo que se llama las skip list. Skip list significa listas que skipean, básicamente, que saltean. Entonces, las skip lists son básicamente estructuras que incorporan al azar y lo que van a hacer es, con alta probabilidad, generar una búsqueda binaria. ¿Sí? O sea, con alta probabilidad van a generar que las búsquedas, las inserciones y los borrados sean logarítmicos. Es decir, que trabajen, con alta probabilidad se comporta como un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Básicamente. Pero de una forma un poco más divertida, porque esto es completamente al azar. Entonces, acá, sí, acá, bueno, tenemos el dibujito. ¿Qué es lo que va a hacer esto? El link to que apareció después. Lo que va a hacer es agregar, con ese en general la llamamos autopistas. Básicamente, lo que vamos a hacer es, en este último nivel, vamos a tener a todos los elementos, a todos. Ahora, nosotros también vamos a tener distintos niveles, de acá, 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 acá y acá, ¿sí? Vamos a tener distintos donde no van a estar todos los elementos. ¿Qué elementos van a estar? No sabemos, va a ser al azar. ¿Sí? Cuando yo inserto un elemento, con probabilidad un medio, voy a promoverlo al nivel de arriba. O sea, lo voy a poner al final, pero también lo voy a poner en el nivel de arriba. Y con probabilidad un medio de vuelta va a estar en el nivel de arriba. Y con probabilidad un medio para arriba más. Y para probabilidad un medio y así. Es decir, potencialmente esto puede estar en el nivel infinito y está todo bien. Es así como funciona. Obviamente, la probabilidad de que un elemento esté en el nivel J es un medio de la J. ¿Sí? Suponiendo que el piso sea el nivel 0. ¿Sí? Entonces, ahora, supónganse que yo tengo esto. Si yo quisiera buscar si yo tengo la entrada a todos los niveles, si quisiéramos. Si yo quiero buscar al 79, ¿cómo podría ser? Fíjense, o sea, esta es una representación fidedigna. Ahora después vemos cómo hacemos un pequeño seguimiento. ¿Cómo podría ser yo, teniendo esto, o sea, mirándolo ustedes ahí, sabiendo que hay menos elementos en las partes de arriba? Yo quiero buscar el 79. Y vas con las autopistas con menos tráfico, por así decirlo, ¿no? Vas del 14 al 34, al 42 al 72, a los 72 de vuelta, 79. Bien, bajamos, vemos una salida acá por Sarmiento y 72, y vemos el 79. Bien, nos comimos varios elementos. Si yo quisiera ver el 50, ¿sí? Lo que vamos a hacer es decir, 14, 34, 42, 72 me paso, así que bajo acá, 50. Y eso, si tengo un montón de niveles, pensémoslo así, ¿cuántos elementos hay en el último nivel, o sea, en el piso, con respecto a la cantidad de valores reales que tenemos? O sea, sobre n. Tenemos n, ¿sí? Porque están todos. ¿Cuántos elementos espero que yo haya en el anterior nivel? De vuelta, espero. N sobre 2. Pueden haber más, pueden haber menos, pero n sobre 2. Y en el siguiente nivel es n sobre 4. Y espero que hayan n sobre 2 a la k en el nivel. Perdón, voy a tratar de usar el mismo número. Perdón, la misma letra. N dividido 2 a la j, ¿sí? En el j décimo. ¿Sí? Un elemento está en el nivel k, también está en los niveles inferiores, sí. Sí, sí, siempre están en el piso y de ahí, como en este ejemplo.
Entonces, si venimos a este ejemplo, ¿sí? Esta es una página de visualizaciones, ya tienen el link ahí, ese mismo link que en muchos casos usamos en algoritmos. Acá puedo decir directamente los valores de las monedas, los voy a usar si lo veo conveniente. Entonces, supónganse, entonces potencialmente puede ocupar espacio no polinomial. Voy a decir que la probabilidad de que eso suceda es 0, lo cual no significa que no suceda. ¿Sí? De vuelta. Que las cosas tengan probabilidad 0 no significa que no sucedan. Quien haya visto algo de prueba y haya visto la distribución uniforme sabe que la probabilidad de que algo suceda es 0, pero pasa. Incluso la probabilidad de que cualquier cosa pase es 0 en ese caso. En el caso continuo siempre es 0. Pero en el caso discreto, bueno, no lo es tanto. Pero bueno, supongamos, en este caso, la probabilidad de que eso suceda es 0. Pero potencialmente podría pasar. Igualmente, a nivel, ¿qué es lo que esperamos? ¿Cuánto esperamos que esto consuma en espacio? Va a terminar siendo, si no me equivoco, de n log n en espacio. Entonces empiezo a sumar n más n-2 más n-2 más n-2. O tengo que ir sumar n-2, o sea, eso me queda 1 medio a la j, eso termina convergiendo a 1 medio a la j, eso converge a... No, eso consume O de n en espacio. Por la geométrica termina convergiendo a 2n, creo que termina convergiendo a que esto consume 2n. Así que no pasa nada. De vuelta, esto es lo que esperamos. Puede consumir un poco más de memoria. Entonces, supongamos que vamos a poner, no sé, el 10, ¿sí? ¿Cierto? Vamos a poner, no sé, el 7. Esto está funcionando de forma completamente aleatoria. Que suba o no suba, no lo defino yo. Bien, ahora decido subir un nivel. No sé, pongamos el 15. Bien, ahora supongamos que yo pongo ahora el 30. Y ahora voy a decir que sí, que sí. Voy a poner un poquito más de velocidad a esto porque me está... Bien. Entonces, si yo ahora quiero insertar, por ejemplo, quiero insertar el 40, va directo por acá, tuki, tuki, tuki. Bueno, acá justo el azar dio que suba acá también. Si yo inserto el 35, ¿sí? Y así sigo con todo esto. Un segundito, ahí está. ¿Qué pasa si repetís un valor? No sé, o sea, a nivel, si esto implementa un diccionario, lo encuentro y te digo, che, acá no sé, actualizo el valor. Eso depende de nuestra definición como diccionario. Te tiro un panic, no hago nada, te actualizo el valor. O sea, para mí siempre lo más razonable es actualizar el valor, pero qué sé yo, podría haber algo por el estilo, ¿sí? En el caso de esta visualización puede ser que hasta los repita, qué sé yo. A ver, podemos probar. Pero de vuelta, esto es una visualización, no lo tomen muy en serio. Entonces pongo... no lo repite. Pero bien, o sea, cuando busca el 35 hace tuki, 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 tuki. ¿Sí? Lo cual está bueno. ¿Se entendió cómo funciona la estructura esta? Es bastante sencilla de entender, es bastante sencilla de implementar en sí. Y está buena, está divertido. En su momento, por alguna razón, tiene una aplicación, la Skiplist, si querés, o sea, esto, por ejemplo, te funciona en tiempo logarítmico y está ordenado porque vos vas al último nivel. O sea, básicamente tiene como aplicaciones, che, el ABB te está generando problemas. En vez de hacerte un ABL que te haga las rotaciones, puedes hacerte esto. ¿Sí? Ponele que sabés que los elementos podrían llegar a venir en orden. Bueno, listo, skip list. ¿Sí? Entonces tenés el ordenamiento que te da la ABB sin tener sus casos patológicos. El único problema que tenés es que tenés azar, así que mucha suerte debagueándolo si tenés algún problema, ¿no? Eso siempre es un problema con cualquier cosa que sea aleatoria. Tiene el problema de que si es aleatoria, me va a costar un poco más debaguearlo, ¿sí? Lo otro también es que, bueno, a ver, tiene como chiste a ver, a veces alguien dice, che, se me ocurrió esto.
Y está bueno, o sea, honestamente, a ver, yo en su momento vi skip lists, por alguna razón que nunca terminé de entender, las vi en organización de datos. ¿Por qué? Porque por alguna razón organización de datos tenía 25.000 temas, y entre los 25.000 temas que tenía eran estructuras de datos como árboles B, árboles B+, skip lists. Y es como, che, esto es muy, muy random que esté acá. Bueno, después fueron desapareciendo porque no tenían ningún sentido que estuvieran ahí. Pero bueno, en algún momento que estaban puestas ahí, qué sé yo. Entonces, vamos a, bueno, este es un ejemplo que habrán llegado probablemente ese en algún cuatrimestre, o o simplemente lo armó él, ¿sí? Entonces, la búsqueda termina siendo una símil búsqueda binaria, porque en general voy a estar partiendo más o menos, o sea, yo no es que estoy haciendo una búsqueda binaria explícitamente, pero yo estoy medio como partiendo en cada nivel la mitad de los elementos, ¿sí? Entonces, empiezo por las capas superiores, ¿sí? Y voy aplicando esta lógica, ¿sí? Entonces, al insertar, siempre se insertará en la base y se sube de capa con probabilidad P, ¿sí? Las capas superiores tienden a tener menos elementos. Al buscar cualquier elemento con cualquier número mayor a 12, se hace un skip de todos los anteriores. Y las capas, o sea, este es el, ahí está. Si ven esto, está completamente súper perfectito, qué sé yo, tiene acá justo uno acá, otro acá, después justo la mitad de los elementos subió, lo armó para que quede así, para que quede más lindo. Obviamente no va a quedar necesariamente así, pero no es que no vaya a quedar lindo. Entonces, bueno, acá quedó. Entonces, el orden temporal promedio con alta probabilidad es 1 sobre P por logaritmo de 1 de P. Esto no nos importa mucho al final. Entonces, las búsquedas van a terminar siendo logarítmicas, las inserciones también, y los borrados también. El orden temporal, en el peor de los casos, es ODN. O sea, siempre en el peor de los casos es ODN. El orden espacial, en el peor de los casos, es ODN-LON. ¿Sí? En general, si no me equivoco, debería ser ODN también, pero podría llegar a ser ODN-LON. Entonces, no, va a ser ODN log n, porque va a ser ODN por la cantidad, o sea, si todos los elementos suben, o sea, si yo en cada nivel tengo n elementos, voy a tener logaritmo de n en niveles, entonces voy a tener O de n por la cantidad de niveles, voy a tener ODN log n. Ahí está el caso en el cual puede terminar consumiendo una cantidad ODN log n de espacio, que no debería ser usual, ¿sí? Entonces, esta es una estructura de datos en la cual en el peor de los casos se comporta como el caso patológico de la bebé, pero no debería pasar, estadísticamente no debería pasar, o sea, probabilísticamente no debería pasar, perdón. Entonces, probabilísticamente no debería pasar, debería comportarse 1 sobre P donde sale. P es, 1 sobre P sale de la esperanza, ¿sí? La esperanza de una binomial, todo eso, P es la probabilidad, 1 sobre P, automáticamente. Entonces, si el P es muy chico, o sea, si la probabilidad es muy pequeña, el tema es que vamos a tener pocos niveles. Si yo tengo pocos niveles y tengo pocos elementos en los niveles superiores, el problema es que me va a terminar siendo como una lista enlazada. Si el P es muy grande, el problema es que se va a empezar a hacer muy, muy alto todo y todos los elementos van a estar replicándose por todos lados. Voy a tener como muchas listas. Si P es 1, voy a tener, bueno, y obviamente el algoritmo ahí sí consume. Yo inserto un elemento y me consume espacio exponencial al toque. O sea, me consume la memoria directamente. Pero supongamos P igual a 0,9. Voy a tener los elementos todos repetidos por todos lados. No me sirve tampoco. Entonces, que sea muy pequeño no me sirve, que sea muy grande no me sirve, necesito algo intermedio. Por eso en general se suele usar 0,5. Funciona bastante bien. Entonces, en promedio, cada elemento estará presente en un número de listas 1 sobre 1 menos P. ¿Sí? Porque esta es la probabilidad de que el elemento no esté en un número. Perdón. Esta es la esperanza de la cantidad de listas en las que va a estar. ¿Sí? Y la esperanza de listas es una cantidad logarítmica, básicamente. Entonces, es posible modificar el valor de P para regular el uso de memoria y la velocidad esperada de las operaciones. A mayor P, mayor uso de memoria y velocidad hasta ahí de vuelta. ¿Sí? Porque si yo aumento muchísimo el P, los elementos todos van a estar subiendo. Y entonces me van a quedar todos los niveles con muchos elementos. Y entonces, todo muy lindo que yo me salteo algunos, pero no son suficientes. Yo necesito poder saltearme varios.
¿sí? Si no, voy a tener una lista enlazada con muchos niveles, como muchas copias de la lista enlazada. Entonces, volviendo a los árboles binarios de búsqueda, entonces, bueno, permiten dinámicamente una estructura de tipo diccionario, permiten además presentar los datos con alguna relación de orden. Sí, eso es cosas que ya conocen de algoritmos. ¿Sí? Típicamente sus operaciones son logarítmicas, siempre y cuando esté balanceado, lo que charlamos antes. Es por eso que hay algunas metodologías de balanceo, como ABL o rojo-negro, el que sea que hayan visto en algoritmos. Cualquiera de ese está perfecto. Entonces, hace un rato vimos una propiedad interesante que decía, afuera está todo ordenado, está todo muy desordenado, o sea, ahí hay desorden, entonces el ABB va a funcionar bien. ¿Sí? Entonces, la estructura esperada de un árbol creado en orden aleatorio es logarítmica. Entonces, ahora vamos a hablar de trips. ¿Sí? ¿Qué son los trips? Básicamente, trips son tree más heap. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tener un árbol, pero que tenga propiedad de heap de forma aleatoria. Es decir, cuando yo guarde un elemento, lo que voy a hacer es asignar una prioridad aleatoria y voy a asegurar la propiedad de heap. ¿Sí? ¿Cómo es esto? O sea, yo voy a asegurar la propiedad de heap sobre ese número aleatorio. No voy a generar, no va a ser sobre la propiedad no va a ser sobre las claves. Porque si yo lo hago sobre las claves, todo bien, pero no me sirve, porque la propiedad de heap y la de ABB no son muy compatibles entre sí. Entonces, o sea, son compatibles nada más si esto se genera en una lista. Entonces, yo acá, fíjense que yo voy a seguir cumpliendo la propiedad, ¿sí? De ABB. O sea, acá yo estoy cumpliendo la propiedad de ABB. Entonces, cada nodo tiene una clave correspondiente al árbol y yo tengo que cumplir la propiedad de ABB con respecto a eso. Pero aparte, voy a tener una prioridad que es calculada de forma aleatoria, o sea, tiro un random, lo que fuere. Y la estructura debe mantener ambos datos, la clave en orden y las propiedades con propiedad de parva o heap. ¿Sí? Entonces, el orden aleatorio de las probabilidades mantendrá balanceado el árbol con alta probabilidad, lo mismo que venimos diciendo antes. ¿Sí? Por lo tanto, son esperables operaciones logarítmicas. ¿Cómo vamos a hacer? Es como si como si se hubiesen insertado de mayor a menor prioridad. Entonces, yo cuando esté insertando algo, le voy a asignar, supónganse que inserto el 80, le asigno una prioridad aleatoria, 12, porque dio eso, y entonces lo que voy a hacer es generar una rotación. Muy parecido a lo que se hace en ABL, simplemente roto. Para mantener la propiedad de ABB, ¿sí? Pero, bueno, tengo que rotar. Entonces, acá es donde empieza ya a un nivel de flasheo zarpado. O sea, juntamos un ABB con un heap, ¿sí? O sea, piensen en esto. Hicimos ABB, heap, now keys, y aparte, o sea, metemos prioridades, propiedad de ABB, propiedad de heap, todo junto, y además rotaciones, como en el ABL. La pregunta es, ¿cuál es la complejidad de todo esto? Va a terminar siendo logarítmica. O sea, como una ABB si está todo desordenado, como una skip list, o como una BL simplemente. Sí, pero esto es más fachero porque dije heap y porque también puse aleatoriedad. Es como, mira, ¿cuánta facha puedo estar tirando acá? Todo en una sola estructura de datos. Bueno, obviamente no me voy a poner a implementar esto, pero por lo menos es como, mira cuánta, esto ya es falopa de la buena. Entonces, obviamente la pregunta es, bueno, ¿cómo miércoles borramos? Para borrar, ahí tenemos que hacer diferente, como solemos hacer en ABB, tenemos que hacer como que el elemento baje. O sea, si yo, por ejemplo, quiero borrar el 50, más allá de que el 50 sea la raíz, puede ser la raíz de cualquier subárbol, lo que vamos a hacer es ponerle prioridad menos infinito y hacer que baje, básicamente. Entonces vamos a empezar a hacer rotaciones para que el elemento me quede como una hoja. Al quedarme como una hoja, ahí lo puedo borrar. ¿Sí? No puedo borrar y meter no puedo hacer como en el ABB que decimos, ok, busco un reemplazo, intercambio los datos y qué sé yo, eso no va a funcionar muy bien. Uno podría decir, bueno, pero borrar el nodo del reemplazante y reemplazar la clave nada más ahí arriba y está todo bien, va a seguir cumpliendo propiedad de heap. Es posible que eso funcione, pero no estoy seguro que eso no termina así, o sea, eso va a funcionar y va a dejar la estructura bien. Ahora, yo no sé si eso no puede generar que con una secuencia de borrados no te desbalancea el árbol. Esa es la probabilidad aleatoria es la verde o la gris. La gris. Sí, sí. Sí, fijemos. La verde es la clave, ¿sí? Entonces, yo haciendo esto, me aseguro de que el árbol se mantenga
con alta probabilidad balanceado. ¿Sí? Es eso, nada más. Como, o sea, hizo un merge de ABL, HIP y ABB, y como, bueno, salió esto. Y es como, qué sé yo. Si uno ve, si alguno de ustedes conoce Groovy, Groovy es el resultado de una fiesta loca entre Python, Java y sí, Python, Java y Ruby. Así que peores cosas han pasado y esto por lo menos es divertido. Groovy no. Entonces, sin ahondar demasiado, mucho más en esto, vamos a hablar ahora del árbol binario de búsqueda aleatorio. O sea, sí, vamos con árboles y vamos, porque, nada, porque pintó. O sea, vamos a meterles más cosas acá. ¿Sí? Ya queda poco, ¿eh? Árbol binario de búsqueda aleatorio. Sí, o sea, básicamente nuevamente aprovecha la altura esperada de un árbol creado en orden aleatorio, bla, bla, bla. Todo lo aritmético. ¿Sí? Lo hace de una forma bastante más literal. ¿Sí? Esto va a ser muy literal lo del aleatorio. ¿Sí? Cuando hay que hacer una inserción, lo que se va a fijar es, che, o sea, pongámosle que ya me doy cuenta el elemento no está listo. Ok, ahora tengo que fijarme que lo tengo que insertar. Lo que va a hacer es cuando vamos siguiendo el orden, o sea, el recorrido de hacia dónde tengo que insertarlo, va a decir, che, me quedo acá y lo inserto acá. Es lo único que hace. Es decir, no lleguemos a insertar en una hoja, insertamos acá, en el medio. Obviamente hay que reacomodar cosas, hay que generar rotaciones, ese tipo de cosas. Pero tenemos que... no, creo que ni siquiera es necesario rotar. Ah, sí, mentira, sí, porque tengo que cumplir la propiedad. Pero simplemente hago eso y ya está. Inserto acá, en el medio. Eso es algo que no se hace en una BB común, se inserta siempre como una nueva hoja. Es bastante más sencillo. Acá dice, no, con probabilidad. Eso me va a asegurar, como yo voy a ir insertando cosas en el medio, no voy a llegar a que vayan por caminos y cosas por el estilo donde se pueda llegar a romper. ¿Por qué? O sea, bueno, déjeme pensar si hay una secuencia de pasos en los cuales no, porque tranquilamente podría llegar a terminar insertándolo en la raíz, siempre puedo llegar a alternarlo. Entonces esto me va a asegurar que esto funcione, ¿sí? Entonces para mantener la uniformidad de la propiedad P, cada nodo tiene que mantener, tenemos que tener la información cuántos descendientes tiene, ¿sí? Porque si no, si yo siempre uso la misma probabilidad, el tema es que voy a tener mucho más probable que elija al principio que al final, ¿sí? Porque voy a tener la probabilidad al nivel J, entonces es mucho más probable que inserte al inicio, o sea, que inserte arriba del árbol que insertar en las hojas del árbol. Yo no quiero eso, yo quiero que sea uniforme, que yo pueda insertar en cualquier parte. Entonces, la probabilidad tiene que ir aumentando a medida que yo voy bajando en el árbol, ¿sí? Entonces, la probabilidad P en cada paso de inserción es 1 dividido K más 1, siendo K la cantidad de elementos. Perdón, la probabilidad tiene que ir disminuyendo, entonces tiene que ir... Sí, perdón, esto va a ir teniendo que ir aumentando. Está bien lo que dije. ¿Sí? Entonces, la probabilidad P, cada paso de iniciación es 1 sobre K más 1. K es la cantidad de descendientes que tengo en este subárbol. Entonces, lo que podemos ver es cuál es la probabilidad de que yo decida insertar este elemento de entrada, o sea, para la raíz del árbol. La probabilidad de... Lo que queremos lograr es que sea lo mismo que sea completamente aleatorio, que justo este elemento haya sido el primero. O sea, supónganse que yo inserto con un preorder, ¿sí? Para reconstruir un árbol binario normal. Yo inserto con un preorder. ¿Cuál es la probabilidad de que un elemento cualquiera sea la raíz? Y es la probabilidad de que sea el primero. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea el primero? ¿Sí? Es 1 sobre n más 1. O sea, 1 sobre n, perdón. 1 sobre n. O sea, la probabilidad de que este elemento haya sido el primero es 1 sobre n. ¿Sí? Cualquiera puede ser el primero y en particular este. ¿Sí? En este caso, ¿por qué ponemos el más 1? Porque yo estoy aumentando en 1 la cantidad con este nuevo elemento. Entonces, por eso hacemos n más 1. Si esto yo lo aplico en cada subárbol, ¿sí? Ahí es donde digo, ok, en cada subárbol tengo que considerar cuántos descendientes tiene para poder aplicar esta misma lógica en cada subárbol. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Por lo tanto, P inicialmente va a ser 1 sobre n más 1. ¿Sí? Y este análisis se transporta a cada uno de los subárboles. ¿Sí? De vuelta. Esto, ¿por qué lo hacemos? Esto, de vuelta, esto me asegura que el árbol que tenía un caso patológico ya no lo tenga más. Obviamente es más fácil aplicar la BB normal, ¿no? O sea, si uno le dice, bueno, y ahora aplicate esto en algoritmos, y es como, me estás cagando un toque, ¿no? No es que no lo puedan implementar, es que les va a llevar un toque, más sin contar la parte de entender por qué esto anda, ¿no? Entonces, por lo menos, en teoría,
su momento me habían preguntado, Martín, ¿necesitas que prueba sea correlativa de TDA? Yo le dije, me parece un montón que para dar 2 clases de algoritmos aleatorios con lo poco de prueba que necesitamos, nos metamos en que lo necesitemos. Porque además se rompía todo el plan con eso, porque cuando metes TDA, queda un cuatrimestre de 3 materias, qué sé yo, se rompía todo. No tiene sentido. Habría estado bueno que esté álgebra, pero bueno, eso es, qué sé yo. Esas, igual creo que es más la álgebra que vi yo, me dijeron que cambió bastante. Pero bueno, justamente, por lo menos ustedes en teoría están cursando TDA junto con prueba, por lo menos en teoría. Entonces, por lo menos no debería ser tan loco lo que les estoy planteando. Entonces, para cerrar, vamos a ver dos pequeños temitas. Uno es el tema de los generadores de números aleatorios, que ya los mencionaron antes, de si afecta o no afecta, qué sé yo. Vamos a hablar de los números aleatorios. Parece cómo genera una computadora números aleatorios. ¿Sí? Porque, o llamaros Random Number Generator, los RNG, ¿sí? La realidad es que la computadora, nosotros somos potencialmente aleatorios, los seres humanos. La naturaleza, podemos decir que es aleatoria. Una computadora no es nunca aleatoria, porque la computadora sigue un algoritmo. Incluso el azar se basa justamente en seguir un algoritmo. Entonces, no hay forma de generar azar puro en una computadora per se, ¿sí? Sin tomar elementos externos, ¿sí? Entonces, la realidad es que no hay, si ustedes se pierden mis frases filosóficas de algunas clases que da ese, que yo le digo, che, cuando damos greedy está buena esta frase, me dice, sí, pero no la voy a dar. Bueno, está bien, cuando yo vuelvo a dar la primera clase de greedy lo doy yo. Entonces, es una realidad que el RNG no es aleatorio. O sea, no es puramente aleatorio, pero sí, bueno, tiene ciertas propiedades. ¿Sí? Entonces, lo que se busca es generar una secuencia que simule ser aleatoria. ¿Sí? Entonces, se busca generar una secuencia de números que no pueda predecirse mejor que por mero azar. ¿Sí? Entonces, true random, o sea, la posta, o sea, aleatoria posta, es en base a mediciones de hardware, de procesos impredecibles. ¿Sí? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ahora lo vemos. Y pseudo random, que son los generadores que usan algoritmos, que emulan el azar con algunos procesos. Lo que básicamente hacen es partir de una semilla inicial, tiene un algoritmo, ¿sí? Y dada una semilla, pueden simular un random. Todo lo que tenga que ver con criptografía y todo en general, depende del nivel de seguridad que necesitemos, no podemos depender de un pseudo random. Esa es la verdad. Ahora voy a mencionar un caso real, ¿sí? Pero bueno, es básicamente un algoritmo que parte de una semilla es un número cualquiera, y vos es como, bueno, vos me diste este número para empezar, yo a partir de esto, yo ya sé cómo seguir mi algoritmo para darte una secuencia. Yo ahora sí te voy a dar una secuencia. La realidad es que si uno repite la secuencia, o sea, perdón, repite no, que pide un montón de números así sobre una RNG, hay formas para determinar cuál es la semilla. Y una vez que te determina la semilla, ya está. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito del true random, cuáles son cosas que se pueden hacer, por ejemplo, fenómenos físicos impredecibles. Uno es, por ejemplo, el ruido atmosférico. ¿Sí? Simplemente pongo una antena y me pongo a ver. ¿Sí? El ruido térmico, los efectos fotoeléctricos, ¿sí? Pongo un sensor de luz. Fenómenos electromagnéticos, en general. Fenómenos cuánticos, hay gente que se pone muy flashera, ¿no? Con este tipo de cosas. Y la que a mí me gusta bastante es los estados de lámparas de lava. Sí, ahí justo lo mencionaron, Cloudflare, una empresa que se encarga de hacer todos los temas de seguridades, tiene una cámara que está apuntando a unas lámparas de lava, sí, las lámparas de lava, esas que hacen una cosa así medio rara, no. Y en función y cuando cada tanto saca una foto y a partir de esa foto decide, esta es mi semilla. Y se puede demostrar que cómo se mueven esas cosas, todo eso es completamente aleatorio. O sea, que el estado, además tienen N, no tienen una, tienen N de esas lámparas. O sea, ahí les dejé el link, si lo quieren ver, o sea, es un artículo chiquitito. Del estado de lámpara de lava y en función de sacarle fotos, ¿sí? Aplican esto. Si a alguien le interesa un poquito más, también incluso hay un video explicado, no para nosotros, ni siquiera. Estoy diciendo para
para la abuelita Irma, explicado con gracia y todo lo demás. Si alguien lo quiere, se los paso. Está en español argentino, porque lo hizo un youtuber argentino que tira cosas re nerds. O sea, yo lo aprendí gracias a ese chabón. Y dije, uy, ahora voy a investigar sobre esto. Está bueno, justo para la clase de... Lo vi como, no sé, la primera vez que iba a dar yo la clase de esta. Y dije, che, esto lo tengo que mencionar. Así que nada, o sea, eso funciona en uno de los servicios más importantes hoy en día que tienen que ver con seguridad informática en general, que es Cloudflare. Esto es lo que entiendo yo. Y que justamente lo innovador fue haber hecho esto. O sea, alguien flasheó y dijo, che, ¿qué pasa si pongo lámpara de lava? Y le saco fotos y a función de eso tengo mis semillas. Van sacando fotos cada no sé cuánto. Incluso ese lugar está abierto al público. O sea, uno puede ir directamente y verlo. O sea, si a alguien le interesa, no me acuerdo dónde está. Probablemente en San Francisco en algún lado. Y está directamente, hay una vidriera y uno ve cómo están las lámparas de lava ahí. Y aunque uno sepa cuándo van a sacar las fotos, no puede estimar, ok, la última vez que sacó una foto, esta era el estado, yo puedo estimar cómo va a ser el estado de la próxima vez que saque una foto, es imposible. Si alguien vio también, por ejemplo, el programa de los 3 cuerpos, la serie esa, y después se puso a leer ñoñadas de qué significa el problema de los 3 cuerpos, eso también es lo mismo, no se puede establecer. Rompes las lámparas y generas un mayor problema de seguridad del siglo. No sé, tal vez eso es un estado, otro estado más que está contemplado. Sí, no creo que, o sea, yo creo que posta alguien se puso a estudiar lámparas de lava, o sea, y dijo, che, yo puedo, me doy cuenta que esto es completamente aleatorio. Y después ahí, como se lo contó a alguien de informática, y se pusieron a flashear. O sea, no sé si está eso explicado de cómo surgió. O sea, creo que está nada más el por qué funciona. Entonces, y pseudo random es generación determinística de números aleatorios y es un algoritmo que genera una secuencia de números con propiedades aproximadamente similares a lo que generaría un random. Lo importante es que no puede ser demasiado larga porque si no es, o sea, si es una secuencia larguísima, se puede predecir cuál es la semilla y por ende ya está. Digamos, ¿sí? Entonces es determinístico para una semilla. Y obviamente funciona mucho más rápido que ponerte a medir cosas con hardware o sacar una foto, ver si en la antena hay no sé qué, funciona mucho más rápido. ¿Sí? Ahora, les menciono una última cosa. ¿Sí? Esto está sacadito del horno. Literal, Víctor me pasó me mandó un link hace 2 semanas o 3 como mucho. Me dijo, che, mirate esto. Y lo último es simplemente que los generadores pseudoaleatorios andan más rápido que ponerte a medir fenómenos físicos para tomar una semilla. Eso nada más. Y lo único importante es que si uno genera un pseudo random, si es importante que no se pueda predecir, ¿cómo lo generan? Con un algoritmo. O sea, si quieren pueden buscar, hay distintos algoritmos que a partir de una semilla hacen cosas. Vos podrías inventarte el tuyo propio, pero puedes decir, multiplico la semilla por 2 y después por 3 y después por 4 y es como, bueno, qué sé yo. La semilla, como se elige con otra semilla. Si vos elegís una semilla con otra semilla, es lo mismo que nada. La semilla se elige poniéndole vos un número. Si querés, no sé, fíjate. Muchas veces lo que se suele hacer es, por ejemplo, si no es muy importante el nivel de seguridad que tiene lo que estamos haciendo, por ejemplo, algo muy común, las pruebas de volumen del ABB. Bueno, hace que se inserten las cosas en orden. Ahí no necesitamos que sea un true random. Entonces, ahí como se puede hacer posta, o sea, cómo se haría en una aplicación un poco más en serio, lo recomendable es usar como semilla el tiempo en el momento en el que estás por empezar el algoritmo. ¿Sí? Entonces, en ese momento, eso, o sea, el momento en el que vos empezás, ese momento es aleatorio, digamos, entre comillas. En un caso particular que use el reloj de APC, lo que acabo de mencionar, ¿sí? Tipo en Python, ¿está default la semilla? No sé si está default. La verdad que no me acuerdo. Probablemente hay un valor default, probablemente sea el valor, no sé, tal vez el tiempo que yo acabo de comenzar todo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tirar una flashereada un poco más. Supongo que yo quiero ahora contar de forma aleatoria. Y uno no diría, ¿qué significa contar de forma aleatoria? Voy a mencionar un par de ejemplos. ¿Sí? Supongo que yo quiero contar la cantidad de apariciones de cada uno de los posibles elementos que haya en una secuencia de elementos. Por ejemplo, palabras. ¿Cuánta memoria me consumiría? Yo, de vuelta, tengo palabras. Digo elementos para hacerlo genérico, pero pasémoslo a palabras. Yo tengo un conjunto de palabras y yo quiero contar cuántas apariciones haya, por ejemplo, de cada uno. O sea, quiero saber cuántos hay de cada uno. ¿Cuánta memoria me va a consumir eso?
O sea, hacemos un hash, te hace un for, contás. Bien, ¿cuánto me ocupa ese un espacio? Bien, n. ¿Y qué es n? O sea, nos consume O de n en espacio. Bien, ¿y cuánto es n? La cantidad de palabras. Bien. ¿Y si yo no sé cuánta cantidad de palabras hay? Pónganse que son todas las cantidades, no son solamente las palabras. Pongámosle que, nada, es una cantidad gigantesca de cosas, de frases, de lo que fuere, ¿sí? Entonces estamos en un problema porque es como, che, pero yo no tengo espacio infinito, todo bien, pero no puedo asegurarme que esto vaya a entrar. Bueno, voy a mencionar una pequeña cosita y después vamos a una un poco más divertida. La primera es, por ejemplo, Counting Filters, que fue el primer algoritmo que utilizó Twitter para determinar los trending topics, ¿sí? Que lo que hace es, porque imagínense que Twitter no podía guardarse todas las palabras, todos los hashtags que se pudieran usar potencialmente, porque podían ser muchísimos, porque no son solamente palabras. Yo podría poner un conjunto de palabras todo junto y que eso sea mi hashtag. Entonces, yo podría poner, no sé, Felices Pascuas 2024, todo junto y que eso sea mi hashtag. Entonces, claramente, ahí estamos en un universo potencialmente infinito, ¿sí? De palabras, sin contar el hecho de que hay distintos países, etc. ¿Qué es lo que terminaron haciendo? Hay un concepto llamado filtro de Bloom, que, por ejemplo, para determinar si algo está o no está, ¿sí? Lo que hacen es decir, ok, bueno, voy a hashear esto, me va a dar una posición en una tabla, en una tablita, no, ni siquiera hash, es una tablita, en un arreglo, si queremos. En un arreglo, voy a poner un 1 en esa posición, ¿sí? Si la tabla es lo suficientemente grande, si yo después me vienen y me consultan por una palabra y me fijo en el filtro filtro de Bloom, ¿está o no está? Si hay un 1, voy a decir está. Y si no hay un 1, voy a decir que no está. ¿Eso es determinístico? No, por supuesto que no, porque tal vez justo la función de hashing colisiona con la de, o sea, el valor colisiona con el de otra, ¿sí? Entonces, puedo llegar a generar colisiones. Está bien, pero pensemos lo siguiente. Supongamos que yo tengo K funciones de hashing. K. Para que ahora yo en vez de, y tengo K tablas, ¿sí? Tengo K arreglos, ¿sí? Tengo K arreglos, K funciones de hashing. Una función de hashing por arreglo. Entonces yo lo que voy a hacer es, cuando yo quiero ir a guardar una palabra, lo voy a poner el 1 en cada uno de los arreglos en su posición de función de hashing que me corresponda, ¿sí? Entonces, si alguien viene a preguntarme, che, ¿está este elemento? Entonces lo que voy a hacer es fijarme, che, ¿está en el arreglo 1? Sí, en el arreglo 2, sí, en el arreglo 3, etc. En los K de arreglo. Tiene que estar en los K. Si hay alguno en el que no está, significa que necesariamente no entró. De vuelta, esto no es completamente determinístico. Obviamente, a medida que vayan apareciendo un montón de palabras, esto se vuelve, tengo que ir limpiando de alguna manera. Esto es obviamente muy reducido. Ahora, Counting Filters es medio parecido, pero lo que hace es, cada vez que me guardan una palabra, sumo 1 en vez de poner un 1 o un 0, lo que hace es sumar 1 a cada uno, o sea, el contador, o sea, va a tener K contadores, cada contador, sí que es un arreglo, cada contador con su función de hashing, sumo 1 en la posición que le corresponda en cada arreglo por la función de hashing. Entonces, ¿cuál es la frecuencia estimada de este elemento que acabo de yo guardar? Es el mínimo que me aparezca en cada uno de todos los lugares que yo me haya guardado. ¿Sí? Es necesariamente el mínimo. O sea, no puede ser más chico, pero no puede ser más. Porque si apareció más veces, el mínimo no puede ser tan chico porque yo voy sumando a 1. ¿Sí? Entonces, lo que hace es decir, ok, yo me voy guardando el top. Pongámosle en un heap, si queremos. ¿Sí? Me voy guardando el top en un heap o en alguna estructura de datos, no importa. ¿Sí? Me voy guardando cuál es el mínimo y voy borrando, no sé, vamos actualizando de alguna manera. Me guardo un nuevo elemento y actualizo, me voy quedando con el top. Entonces, así es como se generan los trending topics, básicamente. Si son 10, no importa mucho en qué estructura de datos guardo, qué sé yo, me las arreglo. ¿Sí? Entonces, cada vez que viene algo nuevo, si el mínimo le da más grande que el mínimo de mis trending topics, actualizo y ya está. Esa era la idea original de los trending topics y esto incluso ha sido parte de algún TP que hemos tomado en algoritmos porque no es muy fácil de implementar porque está asociado a las funciones hashing. Obviamente tiene como problema que depende fuertemente de las funciones hashing para que esto medianamente funcione. Pero es un algoritmo sencillo y andó muy bien en los orígenes de Twitter. La verdad es que anduvo extremadamente bien. Hoy en día tienen otras cosas, pero la realidad es que esto está bastante bueno, ¿sí?
Entonces, fíjense cómo vamos a hablar incluso mucho más de hashing, porque alguien dice, ¿y dónde está el aleatorio acá? Estás usando funciones hashing. Bueno, eso lo van a ver la próxima clase. Y espero no haberle cagado nada a ese, porque esto lo agregué la clase de hoy porque estoy hablando de contar. ¿Sí? Ahora, lo que yo realmente, ahora solo quiero contar la cantidad de elementos. O sea, yo no quiero contar cuántas veces aparece. Yo quiero contar nada más la cantidad de palabras que hay. ¿Sí? Pero yo tengo una memoria muy limitada. Por ejemplo, vamos a decir que tengo memoria para 100 elementos. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es contar de forma completamente aleatoria. Pero de alguna manera ese conteo completamente aleatorio nos va a dar bien. Y nos va a decir, ¿cómo? O sea, yo voy a estar contando, voy a llegar a un número, ese número lo voy a multiplicar por algo, y ese algo automáticamente yo voy a decir, listo, esta es la cantidad de palabras que habían. Palabras diferentes, ¿sí? O sea, distintas. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a ver a Hamlet, ¿sí? Porque si ustedes entran a este link que está explicado de vuelta, esto es recién salidito del horno porque esto posta salió hace menos de un mes, creo. Pero no habrían palabras distintas que comportan el mismo mínimo. O sea, si lo decís por el counting filter, sí, completamente. Puede tranquilamente pasar. Digo, eso podría haber alguna palabra que coincida con otra en todo, o sea, en todos los arreglos. Es poco probable, pero puede pasar. Entonces, vamos a contar aleatoriamente. O sea, yo ahora solamente quiero contar, yo no voy a usar hashing acá, olvídense hashing. Yo ahora quiero contar de forma completamente aleatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Supongo que yo solamente tengo memoria para 100 palabras, ¿sí? Solamente tengo memoria para 100 palabras, no puedo guardarme más que 100, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es que me guardo con los primeros 100. Sí, de vuelta, yo quiero contar cuántas palabras diferentes hay. No me interesa saber si la palabra la apareció 1500 veces. No me interesa eso. Yo solamente quiero saber si la palabra, si hay un texto con la, una sola palabra. Listo. Entonces, lo que voy a terminar haciendo, perdón, ¿estoy diciendo lo correcto? Sí, estoy diciendo lo correcto. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es guardarnos las primeras 100, o sea, las primeras M, con las que me tope. Listo, ya está. Una vez que guardo los primeros 100, hago una pasada y por cada elemento tiro una moneda. Si sale cara lo mantengo, si sale cruz lo saco. ¿Cuántos elementos espero tener una vez que hago este procesamiento? 50, ¿no? Más o menos, o sea, yo espero tener 50. Ese es el valor esperado. Bien, a la mitad. Bien. Entonces, ahora yo prosigo y me sigo guardando elementos. Ahora, cuando yo me encuentre con una palabra que ya está en mi conjuntito, pónganse si quieren un diccionario, un conjunto, lo que fuera. Si ya está en el conjunto, lo que voy a hacer es tirar una moneda y si sale cara lo mantengo y si sale cruz lo saco. No es que lo saco y lo vuelvo a poner. No. Yo encuentro la palabra, no sé, fin, y la palabra ya estaba. O sea, si no estaba, lo guardo. Listo. Y si estaba, lo que hago es decir, tirar una moneda. Salió cara, listo, la mantengo. Salió cruz, listo, la saco. ¿Sí? Ese es medio raro. Como, ¿y esto cómo te va a ayudar a contar? Manquemos. ¿Sí? Si en cualquier momento vuelvo a llegar a las 100 palabras, vuelvo a aplicar el proceso de limpieza, es decir, limpieza. Simplemente voy elemento por elemento, fijándome, cara, lo mantengo, cruz, lo saco. Y espero nuevamente tener 50. ¿Sí? Si aplicamos ese segundo procesamiento, entonces para mantener una palabra, no vamos a lanzar una moneda, sino dos. ¿Sí? Es decir, me fijo. En vez de yo el procesamiento tiro dos monedas, no una, dos. Y las dos tienen que salir caras para mantener. Si alguna de las dos sale cruz o las dos, listo, afuera. Eso quiere decir que yo espero ahora tener 25. ¿Sí? Bueno, si se aplica este procesamiento de 100 otra vez, serán 3 monedas. ¿Sí? Y así. Todo esto, obviamente, yo ahora me voy fijando. Entonces, para mantener una palabra en memoria, no la lanzaremos. Perdón, me corrijo. El procesamiento que yo tengo que hacer ahí cuando estoy pasando de las 100, ahí lo que hago es lo mismo de antes de si sale cara lo mantengo, si sale cruz lo saco. Ahora, cuando yo, terminase ese procesamiento, de vuelta espero tener 50, voy elemento por elemento y me fijo, ok, este elemento, si no está lo guardo y si sí está,
lo que hago es tirar 2 monedas. Si las 2 salen cara, lo mantengo. Si alguna sale cruz, lo saco. ¿Sí? Esa es la idea. Si se aplica una tercera vez este procesamiento, hago lo mismo, pero tirando 3 monedas. ¿Sí? Porque si no, en cada procesamiento eventualmente me voy a quedar con 0 elementos. ¿Sí? Con este método nos aseguramos que cada palabra va a tener una probabilidad 1 medio a la K de estar en nuestro listado. O sea, el chiste de esta lógica, que no sé, se le ocurrió a los loquitos que lo implementaron, fue que de esta forma aseguran que para cada palabra, no importa cuántas veces aparezca, tiene la misma probabilidad de aparecer en el conjunto. Obviamente probabilidad no es una cantidad exacta, es una probabilidad, ¿sí? Siendo K la cantidad de procesamientos que tuve que hacer de esto de la limpieza, digamos. Entonces, por ejemplo, hicieron una medición, por ejemplo, con 100, o sea, teniendo memoria para 100, y lo lograron hacer en 6 rondas, ¿sí? Para procesar todo Hamlet. Y terminaron contando 61 palabras en el listado. O sea, en el listado tenían 61, nada más. Al final no pueden tener más de 100, obviamente. Entonces, si en 6 rondas lograron completar todo Hamlet y al final tenían 61, la cantidad de palabras estimadas es más o menos 61 por 2 a la sexta. 2 porque es la cantidad esperada, pues 1 medio a la menos 1. ¿Sí? Entonces, 61 por 2 a la 6. Eso da 3.904 y Hamlet tiene 3.967. O sea, menos de un 2% de error. Está bastante bien. Si cambiamos a m igual a 1000, el resultado llega a ser de 3.964, que es menos del 0.01% de error. ¿Sí? Obviamente, a medida que a mayor memoria, si tenemos memoria tal que entran todas las palabras, automáticamente el algoritmo funciona al 100%. ¿Sí? Eso es una conclusión, obviamente. El chiste es, yo aplico esto cuando no tengo memoria suficiente y quiero hacer este conteo. ¿Por qué esto es importante? Tiene que ver con cuestiones de criptografía y cosas por el estilo. Pero por lo menos es interesante. O sea, ¿cómo pudo contar? O sea, tiró al azar para guardarse. O sea, esto lo pueden implementar ustedes teniendo, no sé, pónganse, yo me voy a quedar con solamente 10 elementos. 10 elementos es muy chico, pero no importa. Con 10 elementos igual tirarte un estimado de cuántas palabras hay en todo un texto. Para mí está muy bueno. Pero bueno, esto es lo último de la clase y con eso ya terminamos por hoy. La clase que viene van a seguir un poquito más con esto y con algunos algoritmos totales es más sobre estructuras de datos, algunos algoritmos en particular. Esto último fue como, bueno, un chiche. A ver si entendí. O sea, vos primero agarrás 100 elementos. Sí. Después, cuando llegas a los 100 elementos, empiezas el proceso ese de selección de tirarse una moneda. O sea, por cada palabra Sí. nueva que te encontrás. No. Primero limpiás, entre comillas. Por cada elemento que ya tenés, si sale cara, lo mantenés. Si sale cruz, lo sacás. Listo. A partir de ahí, agarrás uno nuevo. Ok, elemento nuevo. Si no está, lo guardás. Y si sí está, haces un cambiazo, ¿sí? O sea, perdón, te fijas si lo tenés que sacar o no, ¿sí? Ah, así hasta llegar de vuelta a los 100. Así hasta llegar a los 100. Cuando llegas a los 100, de vuelta en lo mismo de antes. Y ahora, como lo hiciste una segunda vez, ahora, en vez de tirar una moneda, tiras 2. Para ver si un elemento se mantiene. ¿Sí? Eso Bueno, hace que los elementos que aparecieron primero no es que tengan más probabilidad de quedarse, básicamente. Porque en la limpieza siempre hacemos lo mismo, pero reaparece. Entonces no importa que un elemento aparezca muchas veces, tiene también chance de salir, justamente por eso. Esa es sí, es que he explicado por arriba, ¿no? claro, pero, o sea, vos aumentás la cantidad de monedas que tirás Sí, en el proceso de comparación, no en la, sí. No en en la la parte de selección. la limpieza, si queremos Sí, decirlo no, de alguna manera. Sí, exactamente. perfecto. Eso, bueno. Muchas gracias. De nada. Bueno, eso es todo por hoy. Y corto la grabación.